Dead Mage capítulo 309. El nacimiento de un nuevo día y la abrumadora batalla que se aproxima. Zadiris estaba profundamente preocupada. La elección correcta es clara. La respuesta más adecuada ha sido evidente desde el principio, es evidente, pero, al salir de la sala de cambio de trabajo, sus pequeños hombros cayeron y dejó escapar un profundo suspiro. Como sospechaban Vandaliel y los demás, su trabajo actual ya había alcanzado el nivel 100. Sin embargo, solo había un trabajo disponible para que ella seleccionara, y había estado posponiendo su cambio de trabajo porque no quería adquirir ese trabajo. Había estado esperando desesperadamente que hubiera una manera de conseguir un trabajo diferente. Ezoico sabía que no tenía sentido rezar a los dioses. Los dioses que gobernaban los estados otorgaron las bendiciones de los estados a todos los seres de este mundo, incluso a los monstruos y los no muertos, pero no recibieron ninguna oración de ninguno de ellos. Por lo tanto, Zadiris había intentado varias cosas para resolver el problema por su cuenta. Aumentar los niveles de sus habilidades como magia sin atributos, aprender en secreto sobre magia espiritual, perseguir monstruos de rango 3 mientras blandía armas en un intento de aprender combate físico. Así había pasado sus últimos días, pero sus esfuerzos fueron infructuosos y solo le quedaba un trabajo disponible para seleccionar. No tiene sentido a menos que me tome el tiempo para aumentar los niveles de mis habilidades o adquirir otras nuevas. Probablemente podría mejorar mis niveles de habilidad o aprender nuevas habilidades en unos pocos meses, siempre y cuando no sean cosas en las que sea increíblemente inepto, pero dudo en hacer algo tan egoísta. Después de conocer a Vandalieu, Zadiris aumentó su rango numerosas veces y adquirió numerosos trabajos. Las bonificaciones combinadas de sus habilidades estaban mucho más allá de lo normal. Aunque todavía tendría dificultades para aumentar los niveles de sus habilidades superiores despiertas, como magia de la princesa de la luz, probablemente podría adquirir una nueva habilidad relacionada con la magia, incluso una altamente especializada como magia espiritual, dentro de un mes. Precisamente por eso dudaba en ser tan persistente en la adquisición de un trabajo distinto al que tenía disponible. Estaba claro que cambiar de trabajo antes de esforzarse en entrenar facilitaría el aumento de sus niveles de habilidades. Y desde que recibieron la terrible noticia de que el campeón Beowulf había sido resucitado por la espada de llama a Fulhines, Vandalieu había estado trabajando duro en leveling, y sus otros compañeros tomaban en serio la idea de volverse más fuertes también. ¿Podría Zadiris seguir siendo tan egoísta cuando todos los demás trabajaban tan duro? Si tuviera que adivinar, este trabajo probablemente proporcione grandes aumentos a mis valores de atributos y ciertamente me permitirá adquirir nuevas habilidades. Y también me permitirá fortalecer a los aliados bajo ciertas condiciones. Es poco probable que me haga adquirir habilidades que sean realmente dañinas o que obstaculicen mis futuros cambios de trabajo. Cuanto más lo pensaba, no debería dudar en aceptar este trabajo, especialmente teniendo en cuenta que no había otras opciones disponibles. Con mucho gusto habría cambiado a este trabajo hace mucho tiempo, si no fuera por algo. Ezoico en este mundo, se consideraría un trabajo raro y especial. No, debería consultar al chico Kanako primero. Aún incapaz de tomar una decisión, Zadiris decidió posponerlo una vez más y se dio la vuelta para alejarse de la sala de cambio de trabajos. Pero cuando lo hizo, se encontró cara a cara con Vandalieu y una radiante Kanako. ¡Qué casualidad! Ahora bien, podríamos comenzar con la consulta ahora mismo, dijo Vandalieu. Lo que dijo Van. Adelante, cuéntanos todo lo que tienes en el corazón y en la mente. Dijo Kanako. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Preguntó Zadiris. Llegamos aquí justo cuando dijiste. No, debería consultar al chico Kanako primero. Utilicé silencio para amortiguar nuestros pasos para que no nos notaras y huyeras, dijo Vandalieu. Se movía con tanta suavidad y silencio que habría pensado que era un fantasma si no estuviera junto a él, dijo Kanako. Zadiris había huido de Kanako el día anterior, por lo que Vandalieu había tomado medidas para asegurarse de que esto no volviera a suceder. Desconcertada, Zadiris se dio la vuelta, pero Vigaro y Bastia estaban al otro lado del pasillo. Su ruta de escape estaba bloqueada. Ezoico, estoy rodeado. Gritó Zadiris. Zadiris, déjalo. Nunca podrás escapar de nuestro cerco. Dijo Vigaro. Vigaro, estamos tratando de que ella nos cuente sus preocupaciones, no exigiéndole que se rinda, le recordó Bastia. Pero madre, eres tan consciente como nosotros de que preocuparte por ti sola no resolverá tus problemas, ¿verdad? Zadiris soltó un gemido de tristeza. Parece que no tengo otra opción.
Si es posible, esperaba que no notaras mis preocupaciones y pudiera acercarme a ti de manera más informal. Eso es imposible, dijeron todos al unísono. Zadiris volvió a gemir antes de confesar sus preocupaciones. La verdad es, mi trabajo actual ha alcanzado el nivel 100, pero solo hay un trabajo disponible para seleccionar como mi próximo trabajo. Veo. Entonces, ¿solo ves un trabajo que se llama algo así como princesa verdadera o princesa maestra mágica? Dijo Kanako. Kanako, creo que ni siquiera mi madre conseguiría trabajos así, la princesa verdadera sería simplemente una princesa normal, ¿no? Dijo Basdia. Las suposiciones de Kanako no están tan lejos de la realidad, dijo Zadiris. La verdad es que este trabajo se llama princesa guiara. Todos quedaron impactados. Incluso Bufadgarn, que estaba escondida en el espacio detrás de Bandalieu, quedó tan sorprendida que emergió y se hizo visible. ¿Estás seguro de que es princesa Guider? Dijo Bastia. Esto no es una broma, ¿verdad? ¿No lo leíste mal? ¿No estabas simplemente soñando? ¿Cómo debería decir esto? Está realmente pegado a ti, hasta el punto de que estoy empezando a preguntarme si realmente es una maldición, dijo Kanako. Aunque Basdia y Kanako estaban asombrados y desconcertados, Bigaro quedó impresionado. Un guía. Eso es increíble, Zadiris. Él dijo. Digámosle a todos de inmediato. Todos celebrarán la llegada de un nuevo guía, el tercero después de Bandalieu y Kanako. Ezoico maldiciones. Precisamente por eso estaba tan preocupado. Zadiris gritó con la cabeza entre las manos, esperando que todos reaccionaran de esta manera. De hecho, la llegada de alguien con un trabajo tipo guía era un evento digno de celebración. No fue la llegada de un héroe, sino de múltiples. Los propios guías y sus compañeros más cercanos. Los héroes eran muy valorados en las sociedades de este mundo, cuyos habitantes se veían obligados a convivir con los nidos del diablo y las mazmorras de sus propias naciones. Pero Zadiris no quería hacerse famosa como princesa guía, ni quería que su nombre quedara grabado en la historia, por lo que no quería que nadie celebrara esta ocasión. Consideré cambiar de trabajo silenciosamente sin decírselo a nadie, pero, si el trabajo de princesa guía realmente es un trabajo de guía, entonces también tendrá un gran efecto en los demás, no solo en mí. Así que supe que eventualmente sería descubierto, dijo Zadiris. Creo que tienes razón, estuvo de acuerdo Bandalieu. Hay algunas personas que han adquirido trabajos de princesa y chica mágica, pero una vez que te conviertes en guía, no sería extraño que su número se duplique. Hasta este punto, todos ellos pertenecían al imperio demonio de Vidal, pero si te conviertes en un guía, creo que princesas y chicas mágicas pueden surgir entre aquellos a quienes se les están enseñando lecciones en el ducado de Alcrem, dijo. Gufadgarn. Lo sabía, dijo Zadiris abatido. ¿Pero por qué ha aparecido un job tonto como Princess Glider? Me han hablado un poco de los guías. Requieren una cultura e ideas únicas, ¿no es así? Entonces, ¿por qué princesa? Para que un trabajo de guía estuviera disponible para alguien, se consideraba necesario que esa persona tuviera ideologías originales que nunca antes habían existido y que difundiera esas ideologías y una cultura basada en ellas. Los campeones, Bandalieu y Kanako habían despertado a Guider Hobbs porque venían de otro mundo. Poseían ideologías y culturas que eran nuevas en este mundo y las difundieron a la gente de este mundo. Pero Zadiris era alguien puramente del mundo de Landa. Por supuesto, los habitantes de este mundo también podrían tener ideologías únicas, y había registros históricos de algunos de esos individuos adquiriendo trabajos de guía. Pero Zadiris no recordaba haber tenido una ideología única ni haber intentado difundirla. ¿Podría ser que estoy entendiendo mal algo? ¿O tal vez los dioses del estatus han cometido algún tipo de error? Pero dados los trabajos que el niño adquirió en el pasado, tal vez nos estén tomando el pelo, dijo Zadiris, comenzando a sospechar que se trataba de una broma de los dioses. Eso es bastante difícil de negar, pero, no creo que sea tan extraño que Princess Glider haya aparecido como un trabajo para ti, Zadiris. Y hablo completamente en serio, por supuesto, dijo Bandalieu. Zadiris se sorprendió por esto. ¿De verdad lo dices en serio, muchacho? Sí. En primer lugar, te apasiona aún más propagar trabajos y títulos de carreras con Magical Gale y Princess que Kanako. A Kanako le apasiona propagar la cultura en un sentido amplio. Canciones, bailes, el género de los ídolos, pero con respecto a las chicas mágicas y las princesas, no es tan apasionada como tú, dijo Bandalieu. Ahora que lo mencionas, Zadiris es más apasionada que yo cuando se trata de popularizar los equipos de transformación, dijo Kanako.
Ella siempre te está persuadiendo para que también fabriques equipos de transformación para todo tipo de personas. Ahora que lo pienso, Zadiris fue quien sugirió que hicieras versiones de juguete de equipos de transformación, ¿no es así? Ezoico, y cuando los niños de Moxie le preguntan sobre las chicas mágicas, ella les explica pacientemente y en todo momento. Incluso les hace transformaciones coreografiadas y les muestra su magia, dijo Bastia, interviniendo. Ah. Yo no estuve allí, pero recuerdo haber escuchado que una vez ella tuvo un debate con alguien del gremio de magos, quien argumentó que éramos chicas magas, no chicas mágicas. Esa persona se fue siendo fanática de las chicas mágicas. Añadió Kanako. No te seguía Moxie, así que no sabía nada sobre esto, pero, después de escucharlos hablar, puedo decir que Zadiris era la más proactiva y apasionada al decirle a la gente qué son las princesas y las chicas mágicas. Dijo Vigaro asintiendo seriamente. ¿Qué? Espera, Vigaro. Estás cometiendo un grave malentendido. Dijo Zadiris apresuradamente, descontenta con el acuerdo de todos de que sería apropiado que ella se convirtiera en princesa guía. Todo lo que dijeron Kanako y Bastia es verdad. Yo también recuerdo estas cosas. Pero hice todo eso para que la idea de ser una chica mágica no se estableciera firmemente y para poder escapar de tener princesa en mis trabajos y título de carrera. No es posible que alguien con motivos tan deshonestos sea reconocido como guía. Argumentó, con los puños cerrados. Pero los otros dos guías que estaban presentes no estuvieron de acuerdo con ella. No veo por qué no debería ser posible, dijo Kanako. También creo que es posible, dijo Bandaliau. No sé qué criterios usan los dioses del estatus para emitir trabajos. Cuando le pregunté a Ricklent, el genio del tiempo y la magia, dijo que no sabe nada más allá de que tienen en cuenta las cualidades de la persona. Pero no creo que le den tanta importancia a los motivos de la persona. Si lo hicieran, entonces yo tampoco me habría convertido en un guía, ya que mis motivaciones son hacerme feliz y vengarme de mis enemigos. Yo también estoy haciendo lo que quiero hacer. Dio la casualidad de que los trabajos que adquirí y las habilidades que obtuve y desperté también son inesperadamente útiles en la batalla, dijo Kanako. No creo que debas preocuparte tanto porque un trabajo de guía está disponible para ti. Entonces así es como es. Pero después de convertirme en una princesa guía, no me resultará imposible evitar adquirir trabajos o títulos de carrera con princesa en el futuro, dijo Zadiris. No puedo responder a esa pregunta, pero no creo que Princess Guider sea la causa de que eso suceda, dijo Bandaliau. Zadiris le dirigió una mirada de disgusto, consciente de lo que estaba insinuando. Eso no cambiará si te conviertes en una princesa guía o no, ¿verdad? Ezoico, aunque siempre me estás ayudando mucho, se me había olvidado que no pensamos igual, muchacho, dijo. Siempre he pensado que Princess es linda y que tus trabajos y títulos de carrera son excelentes. Pero respeto tus opiniones y tienes mi apoyo, Zadiris, dijo Bandaliau. Este es el tipo de relación que está más lejos del entendimiento mutuo. Nuestras opiniones nunca chocan directamente entre sí, por lo que terminamos con pequeñas discrepancias y desacuerdos, lamentó Zadiris. Bueno, dejando de lado las opiniones de Van, después de que te conviertas en una princesa guía, si tus preocupaciones se hacen realidad, puedes dejar que Van se encargue de ello, ¿no? Dijo Kanako. ¿Hacerme lidiar con eso? Tampoco puedo hacer contacto con los dioses que gobiernan a Hots, dijo Bandaliau. Si pudiera, les habría pedido que hicieran algo con los trabajos que suenan espantosos en la sección historial de trabajos de su estado, o tal vez no. Después de que los adquirió, después de todo resultaron ser trabajos considerablemente útiles. Eso es correcto. Si este fuera un problema que el niño pudiera resolver, yo habría hecho que lo hubiera resuelto hace mucho tiempo, dijo Zadiris. No, eso no es lo que quiero decir, podrías simplemente hacer que te tome como su novia, ¿no? Señaló Kanako. Su bomba indiferente sorprendió a Bandaliau y Zadiris. Pero Bastia y Vigaro parecían pensar que esta era una opinión razonable. Ezoico, tienes razón. Una princesa casada no es una princesa. Ella es una reina o una emperatriz. Si eres reina o emperatriz, a nadie le importará cómo luce tu estatus, dijo Vigaro. Y es posible que tu título racial y Hobbs realmente cambien a reina o emperatriz, estuvo de acuerdo Bastia. Es una buena idea, ¿no? Estoy seguro de que a Van también le irá bien ahora. Espera, Bastia. Entiendo que las cosas probablemente seguirán así en el futuro, pero ¿por qué ahora? Preguntó Bandaliau. Tú fuiste quien nos dijo. Esperen 10 años más cuando nos acabábamos de conocer.
Ya han pasado unos 10 años, respondió Bastia. Ah, no lo puedo negar, porque sí recuerdo haber dicho eso. Pero no dije unos 10 años en lugar de 10 años más. Unos 10 años significa que ahora está bien, ¿verdad? Más allá de mí, ¿por qué no dijiste, espera hasta que sea adulto? Una mirada distante apareció en los ojos de Bandalieu mientras miraba al vacío. Además de eso, Zadiris se había recuperado de su sorpresa y se mostró receptiva a la sugerencia de Kanako. Ya veo, así que esa también es una opción, murmuró. Ahora que lo pienso, incluso si Zadiris está de acuerdo, Bastia y tú están de acuerdo con eso. Vigaro le preguntó a Kanako. No me importa, dijo Kanako. La poligamia es aceptada en la nación de Van, y el orden del matrimonio probablemente no suponga una gran diferencia. Un palanquín enjollado es un palanquín enjollado, sin importar en qué orden entremos. TLN. Hay una expresión en japonés, subirse al palanquín enjollado, que significa casarse con un hombre rico / poderoso para ganar dinero y estatus social. Tampoco me preocupa el orden. De todos modos, Harald aún no ha crecido, dijo Bastia. Ni Kanako, quien había hecho la sugerencia, ni Bastia estaban en contra. Bastia siempre había sido así, pero Bandalieu se sorprendió un poco al escuchar a Kanako hablar tan honestamente sobre este tema por primera vez. Me alegra que te sientas así, pero la poligamia es problemática en las culturas de la Tierra y el origen, ¿no es así? No tienes que esforzarte, dijo Bandalieu. Así que no te molesta que te llamen palanquín enjollado, comentó Kanako. No te preocupes. Cuando fueres haz lo que vieres. Además, eres el gobernante de una nación, eres rico, el dueño de una sala de conciertos que puede volar a cualquier lugar y ensamblarse por sí solo, el fabricante de equipos de transformación y apoyas mis actividades como ídolo. El único hombre que conoceré que puede ofrecer todo eso eres tú, Van. Cualquier problema relacionado con la suegra se resolverá fácilmente dado que se trata de Darcía-san, y puedo dejar los deberes excesivamente formales relacionados con eventos nacionales a otros. Nunca renunciaré a esto. Usaré todos los métodos que considere necesarios para que me aceptes como tu novia. Esta explicación de Kanako no fue del todo honesta. Después de todo, ella podría recibir el apoyo de Bandalieu incluso si no estuvieran unidos por matrimonio. De hecho, Kanako ya había estado recibiendo el apoyo de Bandalieu hasta ese momento. Era cierto que Bandalieu se estaba beneficiando de las actividades de Kanako, pero Kanako no había hecho ningún pago por adelantado por su apoyo, ni le había prometido ningún beneficio. Por supuesto, no eran amantes y ella no le pagaba con servicios físicos. Kanako sabía que Bandalieu tenía la amabilidad de ofrecer ese tipo de apoyo a cualquiera que considerara su familia sin pedir nada a cambio, y que él ya la consideraba como familia. El hecho de que ella quisiera una relación con él a pesar de esto, así era. Gracias por su apasionada propuesta. Pero en cuanto a mi respuesta, espere hasta que haya hecho algo con Heinz y Belvoir, dijo Bandalieu. Por supuesto, él seguía sin ser consciente de los sentimientos internos de Kanako. Ezoico por supuesto, no me importa esperar. Después de todo, eso también es un problema grave para mi propio futuro, afirmó Kanako. Sí, no te estoy pidiendo que me tomes como tu esposa en este momento. Estoy hablando de un escenario en el que mis trabajos y el título de carrera todavía tienen princesa después de convertirme en princesa guía, dijo Zadiris. Ahora que hemos resuelto este problema, supongo que iré y cambiaré a Hobbs. Ahora de buen humor, Zadiris entró en la sala de cambio de trabajos y nació el tercer guía del imperio demoníaco de Vidal. Mientras tanto, en el reino divino de Rodcorte, el dios de la reencarnación, Rodcorte gemía con los brazos cruzados. Entonces, Peria se unió al lado de Vida. Esperaba eso, pero incluso el botín sellado, para Rodcorte, la elección de Peria de la diosa del agua y el conocimiento para ponerse del lado de la facción de Vida era como algo que tenía un mal presentimiento de hacerse realidad. Supuestamente, Peria había estado durmiendo para recuperarse del daño que había sufrido a manos del rey demonio Guduranis. Pero Riklent y Zuruarn, que se habían quedado dormidos por la misma razón, ya se habían despertado. Quizás eso podría explicarse por una diferencia en la cantidad de daño que habían sufrido, pero también era posible que Peria ya estuviera despierta. Si ese era el caso, entonces la razón por la que fingía estar todavía dormida era, porque había elegido a Vida en lugar de a Alda, ¿no? Si sabías eso, ¿no deberías haberles advertido? Dijo Aran, uno de los individuos reencarnados que se habían convertido en los espíritus familiares de Rodcorte. Ezoico, pero no había manera de que Rodcorte hubiera podido hacer eso. En primer lugar, esta sospecha de Rodcorte no tenía pruebas.
Y no existía ninguna relación de confianza entre Rodcorte y Alda. Rodcorte podía imaginar cómo habría terminado si él, un dios del que Alda desconfiaba, le advirtiera que una diosa en la que confiaba lo traicionaría. El problema es que hasta Botín se ha sumado al lado de vida. Con esto, Alda queda aislada entre los grandes dioses, y Vandalieu y sus aliados pueden obtener la protección divina de los grandes dioses de su lado, dijo Rodcorte. Vandalieu y sus aliados ya eran lo suficientemente poderosos y, sin embargo, solo se estaban volviendo más fuertes, mientras que los humanos que adoraban a los dioses de las fuerzas de Alda habían perdido la oportunidad de obtener más protecciones divinas. Y no estaba claro qué sería de los elfos y enanos que adoraban a estos dioses. Pero Belluod ha resucitado. Según Alda, su mente está lisiada, pero no me importa lo que pasa dentro de su cabeza. La pregunta es si podemos usarlo para pelear o no, murmuró Rodcorte. No, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Su mente está lisiada, ¿verdad? Dijo Aran. No importa. Estoy seguro de que el tutor de Belluod hará algo al respecto, dijo Rodcorte. Así como Alda no confiaba en los individuos reencarnados, Rodcorte no confiaba en los humanos de Landa. Consideraba a Belluod nada más que un elemento de atracción de multitudes que Alda utilizaba para ganar adoradores y mantener su poder. El mayor problema es Kanako Tsuchiya, quien ha despertado para convertirse en una guía. Debo eliminarla a ella y a Vandalieu a toda costa, pero, ¿qué hacer?, murmuró Rodcorte. No hay nada que hacer, ¿verdad? Dijo Aran. ¿O vas a enviar un mensaje divino a Asahi diciendo, mata a Kanako? Es casi seguro que eso fracasará. Incluso si logras convencer a Asahi para que lo intente, no creo que sea capaz de lograrlo, no con la fuerza que él y los demás tienen ahora, dijo Kouya. Ignorando a Aran y Kouya, Rodcorte se quedó en silencio y comenzó a pensar. Debo calmarme. Lo que debo hacer no ha cambiado. Cooperaré con Alda para borrar a Vandalieu. En el proceso, también debería ser posible borrar a Kanako, quien se ha convertido en una guía. Incluso si logra escapar, sin Vandalieu detrás de ella, estoy seguro de que no podrá lograr nada grandioso. En cuanto a Peria, Botín y los otros dioses del lado de vida, puedo dejárselos a Alda. Ezoico al llegar a esta conclusión, Rodcorte logró calmarse. Al final, era solo un guía ordinario, uno que probablemente era más adecuado para las artes escénicas que para la batalla. Era poco probable que esto supusiera una gran diferencia para Alda. O eso pensaba Rodcorte, pero permaneció ajeno al hecho de que Kanako había adquirido el título de campeón y que había otro guía, uno que era muy compatible con el camino artístico de Kanako. El caballero de las llamas rugientes Brabatiyu y el caballero de las 1000 espadas Valdiría no pudieron ocultar su tensión mientras miraban hacia el extremo norte de la cordillera fronteriza que era visible hacia el sur. Se habían convertido en parte del ejército reunido por Rudel Sauron para retomar el antiguo territorio de Esquilla, que actualmente avanzaba. Además de los soldados del ejército regular del Ducado de Sauron, que había sido reorganizado para restaurar su antigua fuerza, estaban las tropas de élite enviadas por el duque Lucas Arner, conocido como un líder militar capaz, así como otras fuerzas enviadas desde el Ducado de Sauron. Farzón Duchy, Virgi Duchy y Orbaume Central. También se les unieron hábiles mercenarios y aventureros de clase A y clase B. Su número se había mantenido bajo para evitar provocar al Imperio Amid, pero todavía había 10.000 personas, y su fuerza de combate combinada probablemente equivalía a 1 millón de soldados comunes. Brabatiyu y Valdiría habían sido informados contra quién lucharían. Lo que estaba a punto de suceder era una batalla contra solo 3 individuos, además de algunos otros. Una batalla solo entre ellos y 10.000 hombres con la fuerza combinada de 1 millón. Valdiría, estamos llegando a la siguiente parte de esta farsa, Y. Allí también debemos desempeñar nuestro papel con éxito. Para poder hacer eso, dijo Brabatiyu. Ezoico por supuesto, puedo sacrificar 1 o 2 brazos, dijo Valdiría. 3 enemigos y algunos más se interpusieron en el camino del ejército que deseaba retomar el antiguo territorio de Esquilla. Orcus, la parca del antiguo territorio de Esquilla. Boneman, que probablemente era el esqueleto más poderoso del mundo. Knochen, el palacio de todos los huesos. Finalmente, los pocos otros eran los familiares del rey demonio que los acompañaban. Por cierto, el propio Vandalieu tenía la intención de venir si era necesario. Una fuerza de solo 3 y algunos más, que ni siquiera cientos de millones, ni siquiera billones de soldados ordinarios tenían alguna esperanza de derrotar. Ahora bien, hagamos un buen espectáculo de derrota. Brabatiyu dijo en voz baja a Valdiría y sus subordinados que habían sido enviados desde el ducado de Alcrem. Nombre: Zadir y Será.
301 años, ha sufrido una reversión de edad, título. Chica mágica, maestra del bastón mágico, princesa demonio transformada, chica mágica original clasificación. 13. Raza. Ghoul princesa maga de la luna llena nivel 98. Trabajo. Princesa guía. Nivel de trabajo 0. Historial de trabajo. Mago aprendiz, mago con atributo de luz, mago con atributo de viento, filósofo, gran mago, princesa maga, chica mágica, usuario de bastón mágico, princesa mágica, gran princesa mágica, princesa de la luna mágica. Habilidades pasivas. Visión oscura. Resistencia al dolor. Nivel 5 fuerza sobrehumana. Nivel 4. Secreción de veneno paralizante, garas. Nivel 3 tasa de recuperación de maná super aumentada. Nivel 4 ampliación de maná. Nivel 10 recuperación automática de maná. Nivel 9 poder mágico aumentado mientras está equipado con un bastón. Grande valores de atributos fortalecidos. Transformación. Nivel 8 autofortalecimiento. Orientación. Nivel 8 resistencia mágica. Nivel 7. Valores de atributos fortalecidos. Luz de luna. Nivel 5 guía. Princess Path. Nivel 1, nuevo. Tentación del camino de la princesa. Nivel 1, nuevo. Habilidades activas. Magia de la princesa de la luz. Nivel 4 magia de la princesa del viento. Nivel 3, subir de nivel. Magia sin atributos. Nivel 10, subir de nivel. Control fino de maná. Nivel 2 alquimia. Nivel 7, revocación del canto. Nivel 9 multicast. Nivel 9, superar límites. Nivel 8, tareas domésticas. Nivel 3, arriba de nivel. Procesamiento del pensamiento de alta velocidad. Nivel 8 técnica del bastón. Nivel 5 descenso del espíritu familiar. Nivel 5 canto. Nivel 5, bailando. Nivel 5, habilidades únicas. La protección divina de Zozogante, la protección divina de Gales. La protección divina de Vandaliau. La protección divina de Deana. La protección divina de vida, nuevo. Ezoico nombre. Vigaro rango. 13. Raza. Señor Supremo Tirano Astral Ghoul edad. 176 años. Título. The Attack King, nuevo. Ghoul Commander, nuevo. Nivel. 87 trabajo. Gran conquistador del hacha demoníaca oscura nivel de trabajo. 98. Historial de trabajo. Aprendiz de guerrero, hacha, maestro del hacha, usuario del hacha mágica, gran maestro del hacha, berserker, guerrero demonio, hacha oscura, luchador espiritual demoníaco, usuario del escudo, conquistador del hacha demoníaca oscura. Habilidades pasivas. Visión oscura fuerza monstruosa. Nivel 8, nivel subir. Resistencia al dolor. Nivel 10, arriba de nivel. Secreción de veneno paralizante, garas. Nivel 8, arriba de nivel. Valores de atributos ampliados cuando está equipado con un hacha. Pequeño, despierto 2 veces a partir de valores de atributos fortalecidos cuando está equipado con un hacha. Resistencia mágica. Nivel 6, nivel subir. Resistencia sexual sin fin. Nivel 10, arriba de nivel. Curación por matanza. Nivel 10, arriba de nivel. Resistencia física. Nivel 3, subir de nivel. Fortaleza mental. Nivel 1 automejora. Orientación. Nivel 5, arriba de nivel. Fortalecer seguidores. Nivel 3, nuevo. Habilidades activas. Técnica del hacha del león de la muerte. Nivel 6, arriba de nivel. Técnica de lucha desarmada. Nivel 10, arriba de nivel. Al mando. Nivel 7, nivel subir. Coordinación. Nivel 10, nivel subir. Deforestación. Nivel 6, arriba de nivel. Desmantelamiento. Nivel 4, arriba de nivel. Técnica de escudo. Nivel 10, arriba de nivel. Trascender límites. Nivel 5, despertado de superar límites. Trascender límites, hacha mágica. Nivel 10, despertado de superar límites, hacha mágica. Procesamiento de pensamiento paralelo. Nivel 7, arriba de nivel. Forma espiritual. Nivel 7, nivel subir. Materialización. Nivel 8, arriba de nivel. Procesamiento del pensamiento de alta velocidad. Nivel 1 familiar Spirit Demon Fall. Nivel 3, nuevo. Habilidades únicas. La protección divina de Zozogante, la protección divina de Gales. La protección divina de Vandaliau. La protección divina de vida, nuevo. Nombre. Basdia edad. 36 años, 27 años en apariencia, título. Giant Slayer, nuevo. Transforming Axeman, nuevo. Clasificación. 13 raza. Ghoul Amazon es verdadera reina de la noche nivel 69. Trabajo. Hacha mágica. Nivel de trabajo. 44. Historial de trabajo.
aprendiz de guerrero, guerrero, aprendiz de mago, mago, guerrero mágico, mago con atributo viento, usuario de hacha mágica, hoja de hacha de ogro, reina ogro transformadora, emperatriz mágica. Habilidades pasivas. Visión oscura. Fuerza monstruosa. Nivel 6, arriba de nivel. Resistencia al dolor. Nivel 7, secreción de veneno paralizante, garras. Nivel 7, arriba de nivel. Resistencia mágica. Nivel 8, intuición. Nivel 6. Poder de ataque aumentado cuando está equipado con un hacha. Pequeño, despertado del poder de ataque reforzado cuando está equipado con un hacha. Fortaleza mental. Nivel 5, ampliación de maná. Nivel 4, arriba de nivel. Valores de atributos fortalecidos. Orientación. Nivel 7, arriba de nivel. Fortalecer seguidores. Nivel 7, subir de nivel. Seducción. Nivel 5, subir de nivel. Valores de atributos fortalecidos. Luz de luna. Nivel 6, arriba de nivel. Habilidades activas. Técnica de la espada del hacha de la reina ogro. Nivel 2, arriba de nivel. Técnica de escudo. Nivel 10, arriba de nivel. Tiro con arco. Nivel 9, nivel subir. Lanzamiento. Nivel 8, pasos silenciosos. Nivel 4. Coordinación. Nivel 10. Magia sin atributos. Nivel 5, arriba de nivel. Magia de atributo viento. Nivel 9, arriba de nivel. Magia de atributo agua. Nivel 9, nivel subir. Control de maná. Nivel 8, nivel subir. Cocinar. Nivel 3, Transcend Limits. Magicaxe. Nivel 10, despertado de Surpass Limits. Magicaxe. Técnica de armadura. Nivel 8, arriba de nivel. Técnica de lucha mágica. Nivel 7, arriba de nivel. Desmantelamiento. Nivel 2, comandante. Nivel 3. Superar límites. Nivel 8, arriba de nivel. Técnica de lucha desarmada. Nivel 6, arriba de nivel. Canto. Nivel 3, nivel subir. Baile. Nivel 3, subir de nivel. Espíritu familiar de Monfall. Nivel 3, arriba de nivel. Habilidades únicas. La protección divina de Zozogante, la protección divina de Gales. La protección divina de Vandaliau. La protección divina de Deanna. La protección divina de vida, nuevo. Dead Mage 310. Las llamas rugientes caen en el antiguo territorio de Esquilla para Rudel Sauron, que recientemente se había convertido en duque. La mayor amenaza para sí mismo era la poderosa horda de no muertos que acechaba el antiguo territorio de Esquilla. La tierra había sido recuperada del Imperio Amid. Solo había 2 hermanos supervivientes que podían competir con Rudel por el puesto de duque. Ya había debilitado y subyugado a su hermano menor. Incluso si no lo hubiera hecho, no había una sola persona en el ducado que fuera leal a su hermano menor de todos modos. Su media hermana menor seguía oponiéndose a él, pero era tan débil que no podía ser considerada una amenaza. Rudel y sus asesores cercanos habían decidido que era mejor simplemente dejarla en paz y hacer que sirviera de cebo, ya que algunos podrían intentar aprovecharse de ella para acercarse a Rudel. El orden público, las finanzas y los asuntos militares del ducado estaban llenos de problemas. Con respecto al orden público, uno de los asesores de Rudel había argumentado que el ducado de Sauron estaba en mejor estado que el ducado de Alcrem, donde el demonio desgarrador de rostros que había llegado incluso a matar nobles aún eludía el arresto. Pero Rudel inmediatamente lo reprendió, recordándole que los habitantes de un pueblo entero habían desaparecido y no tenían ni idea de lo que había sucedido, y mucho menos habían atrapado al culpable. En cuanto a las finanzas del ducado, ni siquiera hacía falta decirlo. Tuvo que pagar sus deudas con los demás ducados y con el reino real, del que había recibido apoyo durante la recuperación de las tierras del Imperio Amid, así como para los proyectos de reconstrucción posteriores. Ezoico, por supuesto, los otros ducados también sufrirían si el ducado de Sauron colapsara, y eran conscientes de lo problemático que sería si redujera el gasto en defensa debido a sus grandes deudas y el Imperio Amid volviera a ocuparlo. Por eso el cobro de las deudas se llevó a cabo con mucha indulgencia. Aunque era políticamente difícil, ya que Rudel tendría que ser considerado con cualquier solicitud de sus acreedores hasta que pagara sus deudas. La razón por la que la defensa era tan difícil de manejar era porque el ducado de Sauron ya había sido ocupado una vez por el Imperio Amid. Durante la batalla en la que se perdió el ducado, la mayoría de los poderosos combatientes del ducado, aquellos que eran comparables a los 5 caballeros de Alcrem, como George Beareard, habían sido asesinados. Ezoico, por supuesto, también se perdió una gran cantidad de caballeros y soldados comunes. Dado que el ducado había sido ocupado hace poco más de 10 años y retomado hace solo unos pocos años, recuperar su antigua fuerza militar sería difícil.
Incluso el estado actual de su ejército solo fue posible gracias al apoyo y a los hombres enviados desde los otros ducados y el reino real. Si Rudel abordaba estos problemas de forma incorrecta, su gobierno se vería amenazado, pero eran problemas que podían resolverse si los abordaba correctamente. Y los demás ducados también afrontaron problemas similares, aunque en distintos grados. Por tanto, la mayor amenaza era el problema del antiguo territorio de Esquilla. Los no muertos que acechaban en él no lo habían abandonado hasta ahora. Pero eso no podría ser posible si fuera un nido del diablo o una mazmorra ordinaria. Cuando los monstruos en los nidos del diablo y las mazmorras no eran eliminados y seguían creciendo en número, inevitablemente saldrían de los límites de sus hábitats en una estampida. Y a diferencia de los monstruos altamente inteligentes, los no muertos no poseían nada más que odio por los vivos. En su estampida, atacarían los asentamientos cercanos y crearían más de su propia especie. Considerando que tal estampida de monstruos aún no había ocurrido, uno podría concluir que el antiguo territorio de Esquilla no era un nido del diablo ordinario, y que estaba siendo protegido por un poderoso ejército de no muertos que estaba bajo el mando de alguien. Si se trataba de un nido del diablo ordinario, entonces la única explicación era que el gran tamaño del antiguo territorio de Esquilla estaba sustentando el creciente número de monstruos. Pero era seguro que estos monstruos surgirían de allí, dentro de años o décadas, y atacarían asentamientos humanos, incluso la parca del antiguo territorio de Esquilla. Si no era un nido del diablo ordinario, y los no muertos estaban bajo el mando de alguien, o gobierno, entonces sus motivos no estaban claros. Pero por muy confusos que sean, era poco probable que fueran amigables con Rudel y su ducado. Ezoico, pero Rudel tenía algunas ideas sobre quiénes podrían ser. La resistencia, encabezada por la princesa Caballero Libertadora, cuyos logros se negó a reconocer y cuyo nombre había tratado de borrar de la historia. La Esquilla que había desaparecido y nunca había sido vista desde entonces. Darcia, la elfa oscura que apareció por primera vez en el ducado de Alcrem. Ella fue la primera persona conocida que pudo invocar un espíritu familiar de vida sobre sí misma, y se sabía que su hijo Dampir, Bandalieu, había domesticado a una esquilla. Rudel y sus asesores sospechaban que Darcia y Bandalieu estaban conectados con quienquiera que tuviera el control de los no muertos en el antiguo territorio de Esquilla. Las leyendas hablaban de los 3 vampiros que adoraban a Irjusukaka, el dios maligno de la vida alegre, y su líder, que podía controlar a los no muertos. Considerando eso, Rudel y sus asesores creían que era natural que Bandalieu, que era mitad vampiro, estuviera conectado con estos no muertos. Y Rudel y sus asesores sospechaban que el duque Alcrem, que parecía estar luchando por lidiar con Bandalieu y su madre, en realidad había unido fuerzas con ellos. El duque Alcrem dio a Bandalieu y Darcia posiciones públicamente prominentes y los apoyó abiertamente. Mientras tanto, Bandalieu y sus aliados reunieron sus fuerzas en el antiguo territorio de Esquilla para poder algún día amenazar a la casa Sauron. Y en el futuro, se apoderarían de todo el ducado de Sauron. Primero, destruirían el poder militar de la casa Sauron con el ejército de no muertos, provocando un ataque del ejército del Imperio Amid. El ducado de Alcrem luego enviaría su propio ejército, declarando que a Rudel no se le podía confiar el ducado de Sauron, que servía como frontera defensiva del reino Orbaume. El ejército del ducado de Alcrem haría retroceder al ejército del Imperio Amid y luego continuaría ocupando el ducado de Sauron. Era el ejército del ducado de Alcrem, que era de una región del interior y se consideraba más débil que el ejército del ducado de Sauron, capaz de hacer esto. Rudel y sus asesores pensaron que sí. Si el ejército de no muertos estaba bajo el gobierno de Bandalieu y sus aliados, solo necesitaban causar un choque con el ejército del Imperio Amid para agotar y debilitar al ejército del ducado de Sauron. Luego, el ejército de no muertos se retiraría y el ejército del ducado de Alcrem declararía que habían exterminado a los no muertos. Pero si bien todo esto era posible, sería considerablemente imprudente. Rudel no podía imaginar que la gente de su ducado aceptaría que sus tierras fueran ocupadas por el ejército del ducado de Alcrem, y los otros duques, así como el primer ministro Tercatanis y el mariscal Dolmad del reino real, no estarían contentos con que el duque Alcrem ocupara tanto poder. Sin otras circunstancias en juego, el ducado de Sauron se saldría con la suya cediendo algunas tierras al ducado de Alcrem. Pero ahí era donde entraría la condesa honoraria Darcia Zacart. Si ella liderara el ejército del ducado de Alcrem, era posible que la gente del ducado de Sauron la recibiera con los brazos abiertos, alabándola como una diosa que los salvó de su segundo ocupación a manos del Imperio Amid, mientras que la débil casa Sauron no lo hizo.
En cuanto a los otros nobles, la casa Alcrem diría que estaban estableciendo una nueva casa en lugar de absorber la casa Sauron. Debido a los matrimonios políticos que habían tenido lugar entre los ducados, los nacidos en las casas de los duques del reino de Orbaume también llevaban sangre de otras casas. Takard Alcrem enviaría a su segundo o tercer hijo para convertirse en el nuevo duque Sauron, junto con un grupo de vasallos. Si la media hermana de Rudel, que estaba en la capital real, fuera utilizada como la primera esposa de quien quiera que enviara a Takard, entonces la casa Sauron seguiría existiendo, al menos oficialmente. Y si el nuevo duque tomara a la condesa honoraria Darcia Zakard como segunda esposa, el pueblo lo seguiría. También era muy probable que fueran reconocidos públicamente por las casas de los otros duques, el primer ministro y el mariscal. Darcia sería la segunda esposa, por lo que Vandalieu no estaría involucrado públicamente con el gobierno del ducado. Pero al final, serían estos dos quienes tendrían el poder en el ducado de Sauron, junto con sus compañeros elfos oscuros y ghouls. Incluso era posible que el duque Alcrem estuviera pensando en crear alianzas con individuos fuertes y ser elegido rey en las próximas elecciones. Con temores de una conspiración tan grande en su mente, Rudel había estado recopilando información sobre Vandalieu y el duque Alcrem mientras investigaba el antiguo territorio de Esquilla. Pero se encontró incapaz de reunir ninguna información. Y habiendo pasado más de 9 meses desde la aparición de Vandalieu en el ducado de Alcrem, la situación había cambiado. La causa de este cambio no fue que se hubieran detectado movimientos en una nación enemiga, ni una conspiración tramada por enemigos políticos. La causa fue la opinión pública entre la gente del ducado de Sauron gobernado por Rudel, así como los menos informados entre los involucrados en las iglesias, el ejército y el gobierno. El ducado de Sauron siempre había sido una región donde floreció el culto a la vida. Había aparecido un gran santo y había logrado grandes cosas que quedarían escritas en la historia. Había invocado un espíritu familiar de vida sobre sí misma para salvar la ciudad de Moxi y había sellado a un dios maligno que había resucitado en Alcrem, al menos, esa era la historia pública. La conmoción entre la gente era inevitable, ante estos acontecimientos. La gente elogió a la condesa honoraria Darcia Zakard como una santa, una encarnación de vida y una gran santa madre. Visitaron la iglesia de vida y oraron aún más a menudo que de costumbre. Ezoico, las personas involucradas con la iglesia de vida querían enviar cartas y mensajeros a la iglesia en el ducado de Alcrem, con la esperanza de que Darcia visitara el ducado de Sauron. Incluso los nobles que gobernaban las tierras del ducado, así como los caballeros y burócratas que no estaban bien informados de la situación, querían que Darcia los visitara. El pueblo estaría encantado con la visita de un héroe y su descontento cotidiano desaparecería. Se estimularían las economías y también mejoraría la moral entre los soldados. Dado lo mucho que sabían, era natural que quisieran una visita y no había motivo para oponerse a ella. Hasta ese momento, Rudel había utilizado varias excusas para evitar que esto sucediera. Sin embargo, había un límite en cuanto a cuánto podía retrasarlo. Y, sin embargo, no estaba obteniendo ninguna información sobre Vandalieu y la investigación del antiguo territorio de Esquilla no avanzaba en absoluto. Naturalmente, no había evidencia de que el duque Alcrem hubiera unido fuerzas con Vandalieu y Darcia. Ezoico, pero mirándolo de otro modo, en los varios meses transcurridos desde la aparición de Vandalieu, no había habido movimientos en el antiguo territorio de Esquilla y no se había recopilado información sospechosa sobre él. Presionado para tomar una decisión, Rudel había hecho una solicitud a través del duque Alcrem para que Darcia y Vandalieu participaran en su retoma previamente planificada del antiguo territorio de Esquilla. El duque Alcrem había rechazado esta solicitud. Sin embargo, aunque uno de los 5 caballeros de Alcrem se había perdido y los 4 restantes eran muy valiosos, había enviado al caballero de las llamas rugientes Brabatillu y al caballero de las 1000 espadas Valdiría, así como a un grupo de élite. Soldados bajo su mando directo. Esto hizo que Rudel y sus asesores se preguntaran si, después de todo, el duque Alcrem no tenía conexión con el antiguo territorio de Esquilla. Pero todavía desconfiaban de la posibilidad de que todavía pudiera haber una conexión que permaneciera en secreto, y tenía la intención de desgastar el poder de las casas de los otros duques, la fuerza militar de la casa Sauron en particular. Pero antes de que Rudel pudiera encontrar información filtrada u obtener pruebas, comenzó la batalla. Mientras tanto, Brabatillu, Valdiría y los subordinados bajo su mando ya habían sentido que el duque Rudel Sauron sospechaba de ellos.
Por lo tanto, evitaron hacer algo sospechoso, como buscar información ultrasecreta sobre el ejército antimuertos o tomar un papel proactivo en la planificación de sus estrategias de batalla. Para empezar, Bandalier y sus aliados, con quienes estaban colaborando, no esperaban que llevaran a cabo tales actividades de espionaje. Pensar que nuestros aliados estarían satisfechos con que simplemente compartiéramos lo que aprendemos. Si fuera cualquier otra persona, me preocuparía que estuvieran planeando abandonarnos, murmuró Bravatillu. Él y los demás no habían hecho nada desde que se unieron al ejército que intentaría retomar el antiguo territorio de Esquilla. No estaban investigando los motivos de los otros duques que ayudaban al duque Sauron y a este ejército. No decían nada llamativo en las reuniones estratégicas. Lo máximo que habían hecho era entrenar y practicar batallas contra los caballeros enviados por los otros duques y los aventureros. Ezo y Ko luego habían hablado con el espía de Bandalieu, el demonio cazador de cabezas Sleigar, para contarles lo que habían aprendido sobre las habilidades y personalidades de estos caballeros y aventureros. Mientras estaba vivo, Sleigar había sido una de las 15 espadas rompedoras del mal del Imperio Amit, un asesino legendario conocido como el Kingslayer. Ahora que era un zombie, ya no tenía pulso ni necesidad de respirar, lo que aumentaba su eficacia como espía. Ni una sola persona en este ejército fue capaz de detectar su presencia. Y ahora, a Bravatillu y los demás les habían contado lo que sucedería en la batalla, el guión de esta farsa. El propósito de esta farsa era completamente diferente de lo que sospechaba Rudel Sauron. Su objetivo era, infligir una cantidad razonable de daño al ejército, asegurando que no volverían a intentar nada por un tiempo. No fue para acabar con todo el ejército ni dañar en gran medida la fuerza militar del ducado de Sauron. Hasta este punto, Bandalier y sus aliados habían exterminado a cualquiera que ingresara al antiguo territorio de Esquilla porque eran enemigos cuyas muertes no causarían problemas al reino Orbaume, como soldados del Imperio Amit, mercenarios o soldados bajo el empleo directo de nobles. Pero la mayoría de este ejército reunido por la casa Sauron estaba compuesto por soldados de las fuerzas regulares del reino Orbaume. Si todos fueran masacrados, el reino Orbaume perdería gran parte de su poder militar, y el Imperio Amit, que recientemente había coronado a un nuevo emperador, podría tomar medidas. En cuanto a Bandalieu, ya se había rendido con los ducados de Sauron y Arner. Sin embargo, el ducado de Sauron limitaba directamente con el Imperio Amit, y el ducado de Arner estaba justo al sur. Todavía quería que evitaran ser derrotados en la guerra y ocupados. También sería problemático si las casas de los duques de todos los demás ducados estuvieran resentidas con Bandalieu cuando su alianza secreta con el ducado de Alcren se hiciera pública un día. No era necesario tener relaciones amistosas con todos y cada uno de los otros ducados, pero quería tener relaciones amistosas con aproximadamente la mitad de ellos. ¿Por qué no ocupar todo el ducado, chico?, sugirió Borkus. En cuanto a la frontera con el Imperio Amit, podrías simplemente convertir la cordillera fronteriza en golems para moverlos y rodear el ducado de Sauron para que esté físicamente cerrado. Si algo como esto vuelve a suceder, lo pensaré, dijo uno de los familiares del rey demonio. Mientras Borkus y el familiar rey demonio tenían este breve intercambio, comenzó la batalla. Marchen hacia adelante, gritó uno de los comandantes. Hoy, libraremos al antiguo territorio de Esquilla de estos no muertos. No tengas miedo. Aquellos que marcharon aquí antes que nosotros solo fueron derrotados porque les faltaban fuerzas. Los no muertos no tienen ninguna posibilidad contra nuestro ejército. Gritó otro para levantar la moral de los soldados. Sin esto, la moral probablemente se habría desplomado por los suelos. Frente a ellos solo había un no muerto, Knochen. Pero la forma que tomó fue un enorme ejército de esqueletos gimientes que formaron numerosas filas protectoras en las fronteras del antiguo territorio de Esquilla. Los soldados que estaban frente a ellos no pudieron contar con precisión cuántos había. Pero temblaron, temiendo que el enemigo los superara en número por docenas, tal vez incluso cientos, a uno. No se equivocaron. Knochen había preparado más de 1 millón de entidades divididas para esta batalla. Esqueletos, animales óseos, ¿y es un pájaro fantasma? Todos son de rango 3 o menos, pero, nunca había visto un enjambre tan grande de no muertos, murmuró uno de los aventureros. Ezoico he visto una estampida de monstruos proveniente de una mazmorra que solo genera muertos vivientes, pero incluso eso tenía menos muertos vivientes que este, dijo otro.
Incluso si todos estos son solo peces pequeños, los aventureros estaban aquí por todo tipo de razones, por la fama, por el empleo bajo el duque, por la emoción de una feroz batalla, pero ahora se podía escuchar la ansiedad en sus voces. Mientras tanto, Bravatillo y Valdiría los animaban a ser cautelosos. ¿Solo gente pequeña? Mira más de cerca, tonto, dijo Bravatillo, corrigiendo al aventurero que acababa de hablar. Esos esqueletos de color rojo sangre son bestias de sangre, y los que tienen veneno goteando de sus mandíbulas son bestias podridas. Todos ellos son no muertos que no serías capaz de manejar a menos que seas al menos clase D. Los que están detrás son esqueletos de quimera y esqueletos de ogro, y también hay muchas armaduras vivientes y zombies. No bajes la guardia, advirtió Valdiría. Bravatillo y Valdiría eran solo 2 entre 10.000. Sus advertencias no serían escuchadas directamente por todos. Pero su reputación como miembros de los 5 caballeros de Alcren dio crédito a sus advertencias, y los soldados y aventureros lo suficientemente cerca para escucharlos ayudaron a correr la voz. Algunos de los caballeros y aventureros del ejército conocían a los no muertos, por lo que también se hablaban de advertencias similares en otros lugares. Las bestias de sangre eran entidades divididas de Knochen, recubiertas con un tinte rojo secretado por los sacos de tinta del rey demonio. Las bestias podridas eran entidades divididas de Knochen que usaban Poison Breath continuamente en pequeños volúmenes. Por supuesto, los esqueletos de quimera y los esqueletos de ogro también eran entidades divididas de Knochen. Sin embargo, las armaduras vivientes y los zombies eran familiares del rey demonio que gemían de manera poco convincente. Las armaduras vivientes eran armaduras ordinarias que estaban siendo controladas por pequeños familiares del rey demonio que usaban el pelaje del rey demonio como cuerdas, y los zombies eran familiares del rey demonio que usaban las glándulas aromáticas y los sacos de tinta del rey demonio para fingir que se estaban descomponiendo. Señores, deben guardar silencio o se notarán sus disfraces, dijo Boneman. Parecía que la capacidad de actuación de los familiares del rey demonio dejaba mucho que desear. Supongo que no hay muchos zombies porque hemos estado reuniendo nuestras fuerzas y nadie ha entrado al antiguo territorio de Esquilla durante más de medio año, dijo uno de los aventureros. Eso probablemente sea correcto, dijo otro. Y la parca del antiguo territorio de Esquilla todavía no se ha mostrado. Había una razón por la que Vandalieu y sus aliados habían elegido hacer que pareciera que eran más fuertes, pero no hasta el punto de que pareciera desesperado para el ejército reunido por el duque Sauron, a pesar de que en realidad era desesperado para ellos. Esa razón era que, si mostraban demasiada fuerza aquí, la gente del reino Orbaume podría creer que toda su nación estaba condenada si no hacían algo con el enjambre de no muertos en el antiguo territorio de Esquilla. Los monstruos de los nidos del diablo y las mazmorras comunes, incluidos los no muertos, se derramarían afuera y provocarían una estampida si su número creciera excesivamente. Si esto ocurriera en el antiguo territorio de Esquilla, el ducado de Sauron no sería el único en sufrir las consecuencias. Si el reino decidiera traer a todo su ejército por temor a que los otros ducados fueran tragados por una marea de no muertos, sería muy problemático para Vandalieu y sus compañeros. Ezo y Koyashi, Vandalieu y sus aliados pretendían que el ejército no recuperara el antiguo territorio de Esquilla, sino que infligiera lo que parecía ser un daño considerable a los no muertos, para permitir que la gente del reino Orbaume creyera que estaban a salvo por el momento, durante los próximos años, si es posible. Incluso después de la batalla, era posible que un pequeño número de intrusos, como aventureros y mercenarios, ingresaran al antiguo territorio de Esquilla, por lo que Vandalieu tenía la intención de que las entidades divididas de Knochen se ocuparan de ellos y los enviaran corriendo. Por eso habría sido problemático si el ejército hubiera huido inmediatamente. Y parecía que el deseo de Vandalieu y sus aliados se había hecho realidad. No podemos dar marcha atrás sin siquiera luchar. Todas las fuerzas, carguen. Ataque. Ordenó el general Polvor del ducado de Sauron, comandante de este ejército. Los soldados gritaron mientras levantaban las espadas mágicas y las lanzas mágicas que habían preparado para luchar contra los no muertos, y los magos comenzaron a lanzar magia de imbución. Bravatillo sostenía la espada mágica de fuego que le dio nombre, mientras Valdiría agarraba su hacha mágica, mientras los dos lideraban a los caballeros en el frente. Con cada movimiento de las armas de los soldados y caballeros, las entidades divididas de Knochen, que estaban disfrazadas de esqueletos y formas débiles de no muertos, gemían cuando sus huesos se esparcieron por el suelo. ¿Sí? Podemos derrotarlos. Por supuesto que podemos.
Estos enemigos son gente de poca monta. No te alegres tanto por nada. Aunque solo eran soldados de infantería, los soldados de este ejército eran todos individuos de élite con una fuerza al menos igual a la de un aventurero clase D, y cada uno de ellos era capaz de derrotar a un monstruo de rango 4 por su cuenta. Los esqueletos y los animales óseos no tenían ninguna posibilidad contra ellos. En realidad, sin embargo, solo estaban destruyendo las entidades divididas que Knochen había creado usando esos débiles. Los principales materiales utilizados para hacerlos fueron los huesos débiles de los criminales y los huesos sobrantes de animales y monstruos de bajo rango que se usaban como alimento en el Imperio Demonio de Vidal y el Barrio Rojo de Morxi. Un familiar rey demonio disfrazado de zombie dio un paso adelante con un gemido monótono. Usa fuego contra los zombies. Quémalos. Estos familiares del rey demonio estaban cubiertos de un aceite elaborado con la grasa del rey demonio, que quemaba muy bien. Después de que el aceite terminó de arder, se quedaron quietos en el suelo, permaneciendo en espera mientras fingían estar muertos. En cuanto a los familiares del rey demonio disfrazados de armaduras vivientes, los pequeños familiares del rey demonio que estaban dentro se retirarían una vez que sus armaduras recibieran una cantidad razonable de daño, dejando solo las armaduras de metal atrás. Esto permitiría a los soldados sentir que habían hecho mella en el número de no muertos. Pero Bandalier y sus aliados tampoco podían permitirse el lujo de subestimar a los no muertos, por lo que tendrían que infligir una cantidad razonable de daño. Ese era el papel de Bonneman, que estaba entre las entidades divididas de Knochen. ¡Jioo! Rugió el hombre de huesos. Este esqueleto es fuerte. Mi espada no funciona contra eso. Gritó uno de los aventureros. Ezoico, los aventureros de clase C e inferiores ni siquiera reducirán la velocidad. Lo rodearemos con gente de clase B y superiores y luego lo derribaremos. Gritó otro. ¡Jioo! Bonneman rugió de nuevo mientras blandía su espada. A pesar de enfrentarse a varios de los aventureros más poderosos y de alto rango del ejército, los estaba abrumando unilateralmente. Jioo, ahora que lo pienso, me he vuelto bastante fuerte, pensó. Las espadas y lanzas empuñadas por estos aventureros de alto rango eran demasiado lentas. Los martillos que le lanzaban eran demasiado frágiles. Bonneman se había vuelto tan poderoso que los aventureros que aún no habían alcanzado la clase A ni siquiera podían luchar adecuadamente contra él. Pero esa fue la razón por la que Bonneman deliberadamente no mató a estos aventureros de alto rango. Infligía heridas que parecían fatales para una persona común, pero estos aventureros eran luchadores experimentados. Sus cuerpos eran más resistentes de lo que parecían y tenían una gran cantidad de vitalidad. No morirían inmediatamente mientras Bonneman no les perforara el corazón o la cabeza, ni les cortara el cuello. Cuando uno estaba gravemente herido, otro lo cubría para ayudarlo a retirarse y sanar. Todas las personas contra las que Bonneman luchaba eran capaces de hacer eso. Por supuesto, ni Knochen ni Bonneman tenían la capacidad de actuar para mimar a los aventureros como bebés para que ninguno de ellos muriera o resultara gravemente herido mientras ocultaban el hecho de que lo estaban haciendo. Aparte de las entidades divididas que estaban disfrazadas de pequeños peces, Knochen solo se estaba conteniendo un poco. Sus entidades divididas gimieron mientras realizaban ataques lo suficientemente poderosos como para romper los brazos que sostenían los escudos sobre los que aterrizaron. Bonneman rugió mientras blandía su espada con la intención de perforar los torsos de sus enemigos y cortarles las extremidades. Los familiares del rey demonio que fingían estar muertos eran responsables de asegurarse de que no muchos murieran o quedaran mutilados permanentemente. Estaban usando telequinesis para asegurarse de que las extremidades amputadas volaran en una dirección que les permitiera recuperarse más tarde, y de Adelaide para garantizar que la magia que salvara vidas pudiera lanzarse a tiempo para salvar a aquellos que estaban fatalmente heridos. No necesito guardar ese. A mí tampoco me importa ese. No hay razón para dejarlo morir, así que supongo que lo mantendré con vida. Ezoico, utilizando la información proporcionada por Bravatiyu y Valdiría, los familiares del rey demonio estaban eligiendo y abandonando deliberadamente a los caballeros y aventureros apasionados por cazar las razas de vida, así como a los mercenarios más malignos. Bandalier y sus aliados habían creado esta farsa porque no querían debilitar la capacidad del reino Orbaume para defenderse o provocar más mala voluntad de la necesaria. No tenían la intención de ir tan lejos como para salvar a aquellos que no hacían mucha diferencia para la defensa del reino Orbaume o aquellos cuya mala voluntad no le importaba a Bandalier.
El lado de Bandalieu era abrumadoramente poderoso y retenía su fuerza por sus propias razones, pero aún así era una batalla a muerte. Por eso Bandalieu no dudó en abandonar a los que no le importaban. Dicho esto, tampoco los estaba matando proactivamente. Sus familiares rey demonios simplemente no harían nada por ellos. Si tuvieran los recursos suficientes para escapar de sus dificultades por sí solos, probablemente sobrevivirían. Son poderosos, pero no podemos hacer algo con respecto a esta diferencia en números. Pensar que el antiguo territorio de Esquilla sería invadido por tantos no muertos. Gimió el general Polbork, lamentándose de no haber tenido información previa sobre el enemigo. Le habían informado que algunos de los soldados habían sido rodeados por las entidades divididas de Boneman y Knochen, y estaban tratando desesperadamente de retirarse mientras eran atacados por todos lados. Pero General Polbork, gracias a los valientes esfuerzos de nuestro ejército, hemos derrotado muchas veces más no muertos que los hombres que hemos perdido. Dijo un mago que había sido enviado desde el ducado de Alcrem, un subordinado del caballero de Kenensig Ralmeya. Los otros asesores militares y comandantes que habían sido enviados desde los otros ducados asintieron con la cabeza. De hecho, hemos logrado reducir el número de no muertos en este lugar. Creo que sería prudente proclamar esto como nuestra victoria y hacer una retirada estratégica, dijo uno de ellos. Habían sido enviados por sus respectivos duques en respuesta a la solicitud de ayuda del duque Sauron, pero no tenían la intención de seguir a este ejército a la tumba. Arriesgarían sus vidas en la batalla si hubiera esperanza de victoria, pero no tenían la intención de morir sin sentido si la victoria fuera claramente imposible. Durante los pocos segundos que el general Polbork pasó preguntándose qué decisión debería tomar, apareció un último enemigo, el último de los tres y algunos más. La parca del antiguo territorio de Esquilla rugió, irradiando una sed de sangre aterradora que haría temblar incluso al hombre más intrépido. Quien quiera morir, que venga y se enfrente a mí. Es la parca. La parca del antiguo territorio de Esquilla está aquí. No vaciles. Mantén tus formaciones. Atácalo con flechas y hechizos de largo alcance mientras nuestros caballeros pesados lo inmovilizan. No funcionará. Esa armadura negra suya no será perforada por hechizos normales. Borkus había derrotado previamente a los colosos en batalla, semidioses cuyo poder excedía el rango 13. Estos hombres, cuya fuerza era equivalente a la de los aventureros de clase B o menos, no eran rival para él. Eran criaturas débiles que volarían como guijarros si moviera los brazos y las piernas. Las flechas y hechizos ordinarios no podían atravesar la armadura de Borkus, que estaba hecha de fragmentos del rey demonio. Incluso si uno de ellos se deslizara a través de un hueco en su armadura por algún golpe de fortuna, para él sería como ser pinchado con una pequeña aguja. Sería más picazón que doloroso. Los caballeros fuertemente armados cargaron contra él y simplemente rebotaron, rodando como bolas por el suelo. Tengo un mensaje. Bravatillu Dono, el caballero de las llamas rugientes, ha caído. Gritó un mensajero. ¿Qué? Pronunció el general Polbork. La notificación de la muerte de Bravatillu, uno de los 5 caballeros de Alcrem, un individuo cuya fuerza era equivalente a la de un aventurero clase A, fue solo más sal en las heridas del ejército. Sirvió como retaguardia por su cuenta para ganar tiempo para que los aventureros se retiraran de ese esqueleto particularmente poderoso, y su corazón fue traspasado por el enemigo, su muerte fue verdaderamente heroica. Informó el mensajero. No, el caballero de las llamas rugientes. Susurró el mago subordinado de Ralmeya. Sus excepcionales habilidades de actuación estaban a la vista, su expresión estaba llena de dolor e ira. Valdiria Dono actualmente está usando su equipo de transformación y reteniendo a Grim Reaper. Gritó otro mensajero. Ezoico, general, por favor de sus órdenes. Instó el mago subordinado de Ralmeya. El general Polbork finalmente tomó su decisión. Todas las fuerzas, retírense. La retaguardia estará custodiada por el batallón suicida de esclavos criminales y nosotros, el ejército del ducado de Sauron. Ve y salva a Valdiria Dono. Y así, la batalla por retomar el antiguo territorio de Esquilla llegó a su fin. Poco más de 100 hombres murieron o desaparecieron, una pérdida notablemente pequeña para una fuerza de 10.000 que había sido derrotada, pero varios miles de ellos resultaron gravemente heridos. Varios cientos de ellos tenían extremidades amputadas que no podían recuperarse sin costosas pociones y difíciles hechizos curativos. El hecho de que el caballero de las llamas rugientes Bravatillu estuviera entre los caídos fue una noticia muy impactante para las casas de todos los duques.
Algunos elogiaron al general Polvork, el hombre al mando, por mantener las pérdidas al mínimo y regresar con información valiosa sobre el antiguo territorio de Esquilla. Pero muchos dijeron que el resultado de la batalla se debió a la habilidad de los soldados, no a la habilidad del general Polvork. El resultado final fue que el duque Sauron adquirió una pequeña cantidad de información, falsificada, sobre el antiguo territorio de Esquilla, y el número de no muertos se redujo en varios miles, aunque esto no tenía sentido. El precio que pagó a cambio fue un aumento de su deuda con las casas de los demás duques y el daño causado a la reputación del general Polvork. La casa Alcren perdió a Bravatillo y ambos brazos de Valdiria fueron cortados durante la batalla. Necesitaría un largo periodo de tiempo para recuperarse y regresar al servicio activo. Sin embargo, recibió elogios de los soldados que habían sido testigos de su valiente lucha, y se renovó la reputación del ejército del ducado de Alcren, cuyos soldados anteriormente eran ridiculizados por no ser buenos en nada más que contar monedas. Además, la funcionalidad del equipo de transformación que Valdiria había usado cuando luchó contra Grim Reaper se hizo conocida en todos los ducados. Tener mi corazón perforado me dolió tanto que pensé que iba a morir, dijo Bravatillo, quien había sido apuñalado en el pecho por la espada de Boneman, mientras pasaba sus dedos por el agujero en su peto. Dolería menos si te cortara la cabeza, pero incluso el hechizo de mi señor solo duraría 1 hora si lo hiciera, así que decidí apuntar a tu corazón, dijo Boneman. El hechizo retraso de la muerte es mucho más potente que la mayoría de la magia curativa, murmuró Bravatillo. Pero incluso después de que me apuñalaste, ¿realmente tuviste que sostenerme con la punta de tu espada? Creo que me raspaste algunos huesos y ese fue el momento más doloroso. Ezoico Hiu necesitaba mostrarle al enemigo que te había matado. No te quejes tanto, dijo Boneman. Naturalmente, Bravatillo no estaba muerto, a pesar de que ahora se sabe que murió en batalla. Un familiar rey demonio a sus pies había lanzado el hechizo retraso de la muerte, y con este hechizo activo, Boneman había atravesado su corazón con su espada. Cualquiera que haya visto a Bravatillo sufrir lo que claramente era una herida fatal y quedarse inmóvil después asumiría que había muerto. Pero la verdad era otra. Después de que el ejército se retiró y lo trataron con un poco de poción de sangre, estaba como nuevo. Con esto, mi maestro, el duque Alcren, tiene una razón para rechazar cualquier solicitud futura de apoyo militar del duque Sauron, dijo Bravatillo. Pero pensar que Valdiria tomaría una apariencia tan impactante, yo soy quien diseñó el equipo que le da esa apariencia impactante, y también soy quien está a punto de hacer grandes cambios en tu cuerpo, ¿sabes? Dijo un familiar rey demonio mientras caminaba hacia Bravatillo. Puaj. Mis disculpas. Bravatillo dijo apresuradamente. Pero si mal no recuerdo, Valdiria también se opuso. Ella dijo, no puedo imaginarme vistiéndome como una niña, nada menos que frente a los caballeros bajo mi mando. Ella cambió de opinión después de que mi madre la convenciera, ¿no? Dijo el familiar rey demonio, acercándose. Mientras lo hacía, el verdadero Vandalieu salió de la sombra alrededor de sus pies. Una masa flotante de carne apareció a su lado también, Legión. Ahora bien, es momento de tu transformación juvenil y de la cirugía estética, dijo Vandalieu. Como se discutió anteriormente, ahora renacerás como Bravatillo Jr., el hijo ilegítimo de Bravatillo, dijo Isis de Legión. La historia pública era que Bravatillo había muerto, pero siendo ese el caso, no podría servir a su amo y a su nación cuando el momento lo requiriera. Por lo tanto, el plan era revertir su envejecimiento, transformándolo de un hombre de unos 60 años a un hombre de 20, para que pudiera regresar al ducado de Alcren como el hijo ilegítimo del anterior caballero de las llamas rugientes. El duque Takard Alcren, los demás miembros de los 5 caballeros, sus subordinados directos y la familia de Bravatillo habían sido informados de esto. ¿Pero realmente puedes revertir mi envejecimiento?, preguntó Bravatillo, pareciendo preocupado. Será mejor que no estés planeando algún tipo de engaño, Y. Sí, tengo que pasar por una inspección pronto, así que me apresuraré, dijo Vandalieu. Ezoicos si dudas demasiado de nosotros, voy a agregar algunos ojos y narices a tu cara, ¿de acuerdo? Dijo Isis. Y así, Bravatillo volvió a su juventud y alcanzó el cuerpo de un joven de 20 años. ¿Sabes? Creo que estar vivo es más duro de lo que parece, dijo Borkus. Hiu. Me alegro de que estemos muertos, dijo Boneman. Knochen gruñó de acuerdo. El reino real del reino Orbaume, algún tiempo después de la batalla en el antiguo territorio de Esquilla y el tratamiento de Bravatillo. Se estaban realizando inspecciones en la puerta de entrada a la capital, Orbaume.
Estas inspecciones tenían como objetivo verificar si los domadores que entraban a la ciudad por primera vez realmente habían entrenado a sus familiares para obedecerlos, y ninguno estaba exento de ellas, ni siquiera un domador de renombre, que era conocido por sus grandes logros en otros ducados y cuya madre era una domadora honoraria. Noble. Uno de los guardias estaba realizando esta inspección. Golpear ligeramente a los familiares era parte de la inspección, pero el familiar al que estaba a punto de realizar esta prueba era un monstruo que, a primera vista, parecía ser una hermosa mujer semidesnuda. Parecía tener poco más de 30 años. Algunos podrían considerar esto un poco viejo, pero en realidad el guardia prefería mujeres de esta edad. Había un brillo en su piel que las chicas en su adolescencia no tenían, y tenía una figura voluptuosa. Pero de ninguna manera era gordita y no había ni un solo centímetro de su cuerpo caído. Su rostro estaba entre los más bellos que el guardia había visto jamás. Si la hubiera conocido en un burdel, podría haber considerado visitarla regularmente, incluso si tuviera que reducir sus gastos de manutención. Ezoico, ¿estás seguro de esto?, preguntó el guardia con aprensión. Adelante, dijo la mujer. Su piel no era ni blanca ni negra. Era verde y su cuerpo no estaba cubierto de ropa, sino de hojas. Había numerosas ramas que sobresalían de su espalda. Ezoico aparentemente era un monstruo tipo planta llamado Eisen. A diferencia de los insectos y los monstruos no muertos, era posible domesticar monstruos de tipo planta, pero se los consideraba mucho más difíciles de domesticar que otros monstruos. Esto fue especialmente cierto para las razas muy inteligentes. Pero el domador de Eisen insistió en que él la había domesticado y ella efectivamente obedeció sus órdenes. Ella no había causado ningún problema mientras esperaban en la fila para ser inspeccionados. Ella no había asustado a ninguno de los otros comerciantes y viajeros, este hecho era cierto, incluso si fuera solo porque los comerciantes y viajeros habían asumido que ella era una persona con una apariencia inusual, en lugar de un monstruo. Y aunque todos los domadores tenían que pasar por esta inspección incluso si eran hijos de un noble honorario, la ley no permitía que los inspectores se negaran a inspeccionar a un familiar solo porque era un monstruo tipo planta que comúnmente se sabía que era difícil domesticar. Para empezar, no había garantía de que el conocimiento común fuera correcto. En el ducado de Alcrem, era de conocimiento común que los ghouls eran monstruos, pero ahora se estaban haciendo reformas para reconocerlos como una raza creada por vida. Por lo tanto, el guardia no tuvo ninguna objeción a realizar esta inspección. Sin embargo, el problema era: Ezoico, ¿estás seguro de que esto está bien, verdad?, preguntó una vez más. El problema era el chico que era el domador de Eisen, que actualmente irradiaba una aterradora intención asesina hacia el guardia. El niño, Vandalieu, estaba actualmente retenido por García, Simón y Miriam. ¿Sí? Por favor, hazlo rápido mientras todavía lo retenemos. Simón gimió por el esfuerzo. Rezo para que estos brazos míos aguanten. No te preocupes por nosotros. Más importante aún, date prisa. Miriam gritó desesperada. El guardia lanzó un ligero golpe, uno realmente ligero, en dirección a Eisen. Por cierto, todos los demás guardias se habían desmayado debido a la intención asesina que irradiaba Vandalieu. Aunque el guardia deseó haberse desmayado también, su puño no causó daño a Eisen y la inspección se completó sin más incidentes. Nombre: hombre hueso, rango 14. Raza: Esqueletón Blade High Kaiser, nivel 85. Título: Asesino de las llamas rugientes, nuevo. Habilidades pasivas: visión oscura, fuerza monstruosa. Nivel 5, arriba de nivel. Valores de atributos aumentados. Lealtad. Nivel 5, arriba de nivel. Forma espiritual. Nivel 10, valores de atributos reforzados. Montado. Nivel 8, arriba de nivel. Automejora. Creador. Nivel 10, subir de nivel. Automejora. Orientación. Nivel 8, arriba de nivel. Resistencia física. Nivel 4, subir de nivel. Curación por asesinato. Nivel 5, arriba de nivel. Valores de atributos fortalecidos. Regla. Nivel 5, arriba de nivel. Parte del cuerpo mejorada. Huesos. Nivel 7, arriba de nivel. Habilidades activas. Manejo de la espada con huesos huecos. Nivel 7, arriba de nivel. Técnica de hueso de escudo. Nivel 1, despertado de la técnica de escudo. Tiro con arco. Nivel 9, nivel subir. Pasos silenciosos. Nivel 4, subir de nivel. Coordinación. Nivel 10 al mando. Nivel 7, nivel subir. Técnica de armadura de hueso. Nivel 1, despertado de la técnica de armadura.
Monte. Nivel 7 control de larga distancia. Nivel 10 aura de miedo. Nivel 8, subir de nivel. Procesamiento de pensamiento paralelo. Nivel 7, arriba de nivel. Superar límites. Nivel 10, arriba de nivel. Espíritu familiar de Monfall. Nivel 3, arriba de nivel. Superar límites. Espada mágica. Nivel 3, nuevo. Habilidades únicas. Hojas de hueso. La protección divina de Herx. La protección divina de Vandaliau. La protección divina de Rogefifi, nuevo. Dead Mage capítulo 311, da un salto a una mansión maldita en un país vecino. Algún tiempo después de que el ejército del ducado de Sauron se retirara del antiguo territorio de Esquilla y los gritos del ahora supuestamente fallecido Bravatillu durante su envejecimiento disminuyeran, el cuerpo principal de Vandalieu estaba en la ciudad de Orbaume, la capital del reino Orbaume, con Darcia y el otros. Con una población de 5 millones, no era la ciudad más poblada que jamás haya existido, pero sin duda era la ciudad más grande y poblada del reino Orbaume. Más de 160 veces la población de Moxi, de 30.000 habitantes, y aproximadamente 5 veces la población de Alcrem, de 1 millón de habitantes. Cuando se fundó el reino Orbaume a partir de 12 pequeñas naciones que se unieron para oponerse a la gran amenaza que era el Imperio Amid, esta ciudad independiente se había convertido en la piedra angular del reino y ahora era la capital. Aparentemente, hace 500 años, había mazmorras de clase A y clase B cerca y este lugar se convirtió en una ciudad independiente que creció hasta alcanzar una población de 10.000 personas, ya que poderosos aventureros la usaron como base desde la cual ingresaron a las mazmorras. Dijo Vandalieu, quien estaba sostenido firmemente en los brazos de Paulina. Se convirtió en la capital del reino Orbaume con las inversiones financieras y de personal de los otros duques durante 500 años. Bastante notable. Es increíble, ¿no es así, Van? Dijo Paulina asintiendo mientras miraba la ciudad. Ezo y Kotalosheim no era de ninguna manera inferior, ya que continuaba evolucionando, cambiando, día a día con construcciones que involucraban golems, pero en términos de escala y vivacidad, Orbaume y su gran población tenían la ventaja. A Paulina le sorprendió la imaginación al pensar que la tecnología de la sociedad humana les había permitido crear una ciudad tan grande a pesar de que nadie podía usar la habilidad creación de golems. Los fantasmas de atributo de luz que flotaban cerca de Vandalieu, Chipuras, Daroak y Berkert también tenían sus propios comentarios. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En el pasado, era una ciudad pequeña, de esas que cada nación tenía docenas. Las casas Tercatanis y Dolmad, que no eran más que familias muy conocidas en esta pequeña ciudad, recibieron rangos cortesanos a cambio de renunciar a su derecho a gobernar la ciudad, y ahora ostentan el rango cortesano de marqués. ¿Quién lo hubiera pensado? Chipuras se rió entre dientes. A menudo hablan de su sangre azul, pero la verdad es un poco diferente. Se podría decir que esta es la característica más fácil de entender que poseen estos humildes humanos, dijo Daroak. Berkert se rió divertido. Qué tontos son los llamados gobernantes de esta nación. Siguen sin saber que su gobierno solo continúa debido a la misericordia del gran Vandalieu-sama. Estos tres fantasmas de atributos de luz alguna vez fueron vampiros que vivieron durante decenas de miles de años. Conocían el reino Orbaume desde su fundación. No pudieron evitar reírse con cínico desprecio. Chipuras, trata de mantener el cinismo fuera de tu voz cuando actúes como guía turístico. Daroak, te lo he dicho muchas veces, pero mi madre, Paulina y yo somos todos humanos, dijo Vandalieu. Berkert, parece que hoy estás en buenas condiciones. Chipuras soltó una pequeña risa. Mis disculpas, dijo con sinceridad. Vandalieu-sama, tu sentido del humor está bien como siempre. Se rió Daroak, quien no consideraba a Vandalieu y los demás como humanos sin importar cuántas veces le dijeran lo contrario. Mientras tanto, Berkert se desmayó de felicidad al ser elogiado y su discurso volvió a sus patrones habituales. Me elogiaron. El honor. Es demasiado. Para mí. Por cierto, ¿puedo caminar solo ahora? Preguntó Vandalieu. Ezo y Paulina no lo llevaba por su estrecha amistad. Este fue un castigo por causar problemas durante la inspección para comprobar si había domesticado adecuadamente a sus familiares. No, dijo Paulina, rechazando la petición de Vandalieu con voz suave. Acerca de la inspección, te dije de antemano que no podría contenerme y te pedí que me detuvieras por la fuerza si fuera necesario. Aún no. ¿Verdad, todos? La voz de Paulina era suave, pero su fuerza era inmensa. Si se tratara de una persona común y corriente en sus brazos, sus huesos habrían sido aplastados de inmediato. Pero la persona que estaba en los brazos de Paulina era Vandalieu.
Ni siquiera mostró signos de tener dificultades para respirar. Quizás por eso nadie sintió simpatía por Bandalieu. Sí, tienes razón. Creo que hacer que todos los guardias de la puerta se desmayaran excepto su capitán fue ir demasiado lejos, dijo García, reprendiéndolo ligeramente. Mi brazo hacía chirridos desagradables mientras te retenía, e incluso entonces, emitías una intención asesina que estaba fuera de este mundo. Realmente aterrador, te lo aseguro. Simón dijo con una sonrisa amarga. Los guardias recuperaron la conciencia lo suficientemente rápido, así que estaban bien, pero estoy segura de que causamos muchos problemas a las personas que estaban haciendo fila detrás de nosotros, dijo Miriam. Sin embargo, no lo reprendieron más, porque creían que era mejor que la vez anterior, la inspección para ingresar al CREM. Ezoico durante esa inspección, no había hecho ningún ruido ni había emitido ninguna intención asesina. Simplemente había intentado atacar al guardia por detrás. Fue la rapidez de pensamiento de Privel lo que lo había impedido. Sin sus esfuerzos, habría ocurrido un incidente que sería muy difícil de explicar. Pero esta vez, Bandalieu les había pedido a todos de antemano que lo detuvieran. E incluso había reprimido su fuerza y su intención asesina. Si Bandalieu usara toda su fuerza, las capacidades físicas de su cuerpo le permitirían infligir heridas graves a un coloso de 100 metros de altura en combate cuerpo a cuerpo. García podría resistir su fuerza hasta cierto punto, pero Simón y Miriam habrían sido arrojados como hojas al viento. En cuanto a su intención asesina, no había usado los ojos demonio del rey demonio. Pero la principal razón por la que García y los demás no lo habían reprendido más fue porque habían aceptado que así iba a ser. Era posible que la reacción de Bandalieu a estas inspecciones mejorara. Quizás mejoraría en ocultar sus emociones. Pero este problema nunca se resolvería por completo. García y los demás se habían resignado a eso. La otra razón fue que, debido a la conmoción en la puerta, los otros transeúntes ahora se mantenían alejados del grupo, lo que les facilitaba caminar. Aún así, Paulina y Eisen atraían muchas miradas inquisitivas. Probablemente habría habido multitudes reunidas a su alrededor si hubieran entrado a la ciudad sin incidentes. A mucha gente le gusta ese Aaron, dijo Eisen. Aunque Paulina no les prestó atención, los transeúntes parecían recordarle a Eisen al barón Cuoco Radeu, el fanático goloso cuya familia entera había quedado hechizada por el jarabe elaborado con su savia. Su relación con la familia del barón parecía haber mejorado su tolerancia hacia otras personas. Nos aseguramos de pedir disculpas a las personas detrás de nosotros, así que no creo que eso sea un problema, dijo Arthur. Todos nos perdonaron con sonrisas, incluso si parecían un poco rígidos, dijo Kalinia. Arthur y Kalinia no habían podido ayudar a contener a Bandalieu debido a que su cuerpo era demasiado pequeño para que tanta gente pudiera agarrarlo, por lo que se ocuparon en disculparse con los otros visitantes. Borzofoy soltó una risa nerviosa y trastornada. ¿Pero es eso realmente cierto? Ezoico. De hecho, las personas que habían estado haciendo fila detrás de Bandalieu pueden haberse sentido amenazadas cuando un hombre musculoso y de aspecto feroz y una hermosa mujer que tenía una mirada aguda y un aire un tanto siniestro les pidieron disculpas. Bueno, estoy segura de que está bien, dijo Kalinia. Estoy seguro de que lo es, dijo Arthur. Cualquiera que llegara a conocer a Arthur y a los demás pronto se reiría de sí mismo por tener una mala primera impresión de ellos. Pero Bandalieu y sus compañeros tenían un asunto más urgente en mente, incluso más urgente que ingresar a la escuela de aventureros. Tenían que encargarse del negocio por el que habían venido a Orbaume. Era el mismo negocio del que tuvieron que ocuparse cuando llegaron por primera vez a la ciudad de Morxi. Comprar una casa para vivir. Sin embargo, debido a que García era una condesa honoraria, y esta era la capital real en lugar de una ciudad comercial, comprarían una mansión construida para nobles en lugar de una sola casa residencial. Los rangos de la corte honoraria solo durarían una generación, pero aún así, muchos nobles honorarios compraron mansiones para vivir. Y en Orbaume, hubo varias mansiones que se pusieron a la venta por una razón u otra. Bandalieu compraría una de estas mansiones y la modificaría como hizo con la casa en Morxi para usarla como base. Para ello, Bandalieu y sus compañeros visitaron la empresa Senopa, una empresa muy conocida en Orbaume. La compañía Senopa era en general muy conocida, pero lo que la hacía particularmente conocida era la compra de mansiones de familias nobles en quiebra y su venta a nobles ricos y otras personas ricas. Compraban cualquier mansión, sin importar el tipo de historia turbia que pudiera tener, luego la renovaban para satisfacer las necesidades del comprador y la vendían por un precio elevado.
El secreto del negocio de la empresa residía en los poderosos vínculos que tenía con la iglesia de Alda. Ezoico, no toda la realeza y los nobles eran personas íntegras y de carácter noble. Muchas de las mansiones que vendían con historias turbias eran en realidad guaridas perseguidas por espíritus malignos y vengativos, de esos que avergonzarían a las casas encantadas de las que se habla en las historias de fantasmas. No eran mansiones con huellas de manos de color rojo sangre que seguían reapareciendo sin importar cuántas veces se limpiaran, ni cubiertos flotando misteriosamente en el aire. Estaban perseguidos por espíritus vengativos que directamente intentarían matar a cualquiera que entrara. Los grupos de magos y clérigos con atributos de luz proporcionados por la iglesia de Alda, que habían recibido entrenamiento para luchar contra los no muertos, eran necesarios para lidiar con estas mansiones. La compañía Senopa proporcionó donaciones caritativas a múltiples cardenales de la iglesia de Alda a cambio de que los clérigos, que eran discípulos de los dioses, fueran enviados a convertir estas siniestras mansiones en edificios ordinarios. Por supuesto, si había no muertos en la capital, era deber de los discípulos de los dioses purificarlos incluso sin las donaciones caritativas de una empresa inmobiliaria. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los espíritus vengativos no abandonaban los terrenos de las mansiones que frecuentaban. Eran fantasmas que estaban atados a una ubicación física, por lo que mientras las puertas y las paredes estuvieran selladas con talismanes colocados sobre ellas, no afectarían al mundo exterior en absoluto, ya que el miasma no escaparía de los terrenos de la mansión ni de los espíritus. No podrían entrar y convertirse ellos mismos en no muertos. Por lo tanto, estas mansiones encantadas a menudo se consideraban asuntos de baja prioridad y su tratamiento se posponía para más tarde. Y había algunos clérigos apasionados por difundir las enseñanzas de los dioses, ya sea que se les hicieran donaciones o no. Estos clérigos tenían una tendencia a no querer involucrarse en mansiones malditas, ya que no tendrían más remedio que estar en contacto con nobles para tratar con ellas, y estos asuntos no tenían nada que ver con la gente del pueblo que no podía permitirse el lujo de donar grandes sumas. Por supuesto, surgirían problemas si estas mansiones simplemente se dejaran como están. Los efectos de los talismanes no duraban para siempre y no eran todopoderosos. Después de unas décadas o unos siglos, el poder de los no muertos dentro de las mansiones crecería y era posible que pudieran romper los sellos. Por eso el gobierno del reino encargó a la iglesia purificar estas viejas y malditas mansiones, pero, esto también había creado una situación en la que la iglesia estaba dispuesta a abandonar estas mansiones hasta que llegaran las comisiones del gobierno. Incluso hubo rumores de que la tarea de purificar estas mansiones se llevaría a cabo tarde para establecer logros por parte de los hijos de los cardenales. Por cierto, los aventureros y magos sin afiliación con la iglesia también fueron capaces de purificar estas mansiones. Pero existía el riesgo de que oyeran cosas escandalosas sobre los dueños anteriores hablados por los fantasmas vengativos y pensaran en hacer cosas reprobables. Ezoico, por lo tanto, hubo un acuerdo tácito de que tales asuntos deberían dejarse en manos de los clérigos reservados de la iglesia y no de los aventureros. Precisamente por eso las poderosas conexiones de la compañía Senopa con la iglesia podían utilizarse como arma en sus negocios. Y fue por eso que los empleados de la empresa Senopa quedaron sorprendidos por la visita de la condesa honoraria Darcia Zacart. Nunca habían imaginado que alguien que era miembro de una raza creada por vida, y una santa de vida, visitaría su negocio que tenía conexiones tan profundas con la iglesia de Alda. A través de las redes de información que habían formado con otras empresas, ya les habían informado que el hijo de Darcia, Vandalieu, y su hermana menor, Paulina, vendrían a la capital real de Orbaume para inscribirse en la escuela de aventureros. Cuando lo hicieran, era posible que compraran una mansión en lugar de quedarse en una posada cara. Los empleados de Senopa Company habían dicho entre ellos que cualquier empresa de bienes raíces que los aceptara como clientes sería realmente afortunada, pero, esta es la única propiedad que cumple con sus requerimientos, dijo el empleado de Senopa que los atendía, quien aún era un joven. Con gotas de sudor frío en la frente, mostró una sonrisa de servicio al cliente que parecía pegada en su rostro y apuntando a la propiedad. Es lo suficientemente grande como para que los invitados de más de 3 metros de altura caminen cómodamente, y los pisos y las paredes son lo suficientemente resistentes como para que ni siquiera un grupo de titanes saltando arriba y abajo los dañe. Con 3 plantas, hay muchas habitaciones, y la propiedad también incluye amplios baños, buhardillas, sótanos y amplios jardines. Sin embargo, es como ves, la propiedad que señalaba el empleado de Senopa era una espléndida mansión.
Su tamaño e instalaciones eran dignas de un gran noble. Ningún barón o vizconde podía permitirse el lujo de vivir aquí. Sin embargo, estaba claramente maldecido. Las enredaderas crecían libremente a lo largo de las paredes e incluso los pequeños parches de pared que eran visibles debajo de ellas habían adquirido un color siniestro. A pesar del buen tiempo que hacía hoy en Orbaume, el área alrededor de la mansión estaba anormalmente oscura. Al otro lado de las costosas ventanas de cristal se veían siluetas que no debían estar allí. Ezoico, con tantas señales obvias de que la mansión está embrujada, uno podría reírse, siempre y cuando no tuvieran que entrar, por supuesto. Pero esto se ha convertido en un nido de espíritus vengativos y malignos que ni siquiera los clérigos de la iglesia de Alda pudieron purificar, afirmó el empleado de Senopa. E incluso hubo un problema con el dueño anterior. ¿Un problema?, preguntó Bandaliau. Sí. No puedo decirte su nombre, pero el hermano menor de cierto duque vivió aquí hasta hace unos 100 años, y tenía algunos intereses que no podían describirse como de clase alta. Bandaliau era presumiblemente menor de edad, y aunque el empleado de Senopa personalmente no podía creerlo, Paulina probablemente también era una niña. Antes de continuar con su explicación, bajó la voz para que no pudieran oírlo, y solo García, Simón y los demás estaban al alcance del oído. Aparentemente trajo gente a esta mansión y luego los torturó y mató en el sótano. No solo esclavos criminales, sino también esclavos comprados ilegalmente, pilluelos callejeros y prostitutas que secuestró en los barrios marginales. Usó su influencia social para encubrir las pruebas de sus crímenes, pero finalmente puso sus manos sobre los hijos de otras casas nobles. Fue desheredado por su familia, despojado de su nobleza y enviado al Tajo como un plebeyo, pero, en algún momento, los no muertos comenzaron a aparecer en la mansión que dejó atrás. Pero eso fue hace un siglo, ¿verdad? ¿No le pediste a la iglesia que lo purificara?, preguntó Natania, quien se había hecho cargo de sujetar a Bandalieu por Paulina. Había miedo en su voz. Parecía que estaba sorprendentemente asustada por cosas como las historias de fantasmas. No tenemos. La compañía Senopa compró esta propiedad hace unos 30 años y, en ese momento, innumerables clérigos y sacerdotes de las iglesias de Alda, Peria y Riklen ya habían intentado purificarla. Pero el dueño anterior creó numerosas cámaras y pasillos ocultos, e incluso instaló trampas. El interior de la mansión es tan peligroso como una mazmorra real, dijo el empleado de Senopa. Debido a esto, purificar la mansión es una tarea extremadamente difícil, y el núcleo que produce los espíritus malignos y vengativos aún no se ha encontrado. Ah, eso debe ser problemático. La mayoría de las trampas en las mazmorras son simples, pero las trampas colocadas por personas, especialmente las diseñadas para ocultar algo, son difíciles de notar y desarmar, dijo Miriam. De hecho, la mayoría de las trampas en las mazmorras eran simples, ya que fueron creadas con el único objetivo de obstaculizar o matar a los intrusos. Trampas explosivas y trampas. Incluso los más complejos eran simplemente cosas como cofres del tesoro que liberaban un gas venenoso cuando se abrían. Casi ninguna mazmorra tenía mecanismos ocultos diseñados para evitar que los intrusos descubrieran algo, como cámaras ocultas o pasillos cuyas puertas solo se abrían cuando se movía un determinado mueble decorativo o una determinada parte de la pared. Los aventureros y los clérigos no estaban acostumbrados a intentar descubrir mecanismos tan ocultos. Esta era una habilidad que poseían más comúnmente los ladrones. Pero ningún ladrón común y corriente podría sobrevivir a un encuentro con los no muertos en esta mansión. Incluso protegerlos con aventureros o clérigos no tendría sentido si el ladrón no tuviera el valor necesario para registrar minuciosamente la mansión mientras ignoraba a sus camaradas que peleaban cerca. Sí, y los no muertos se vuelven más fuertes cada vez que son revividos, por lo que el hechizo de atributo de luz promedio no los afecta en absoluto ahora, o eso he oído, dijo el empleado de Senopa. Ya veo, Bandalieu, ¿tiene razón? García le preguntó a su hijo. Sí, más o menos, dijo Bandalieu. El empleado de Senopa le dirigió una mirada perpleja, pero Bandalieu ya había escuchado todo lo que el empleado le estaba diciendo, de los propios espíritus vengativos y malignos, por supuesto. Esta mansión es aterradora, vine aquí solo para robar, pero fui asesinado por un espíritu maligno. Ten cuidado con las escaleras. Me mataron cuando vine aquí a enterrar un cuerpo. Pensé que si lo enterraba aquí, incluso si lo encontraban, pensarían que era obra de los espíritus malignos. Un monstruo que se escondía en el pozo del jardín me mató ahora. Soy ese cadáver que enterraste. Creo que pronto podré convertirme en un monstruo. Solo necesito poseer un árbol en el jardín.
Dame tu sangre, tu sangre. Solo un poquito, solo necesito un poquito. Jejeje, no te dejes engañar por esos tipos. Esa empresa inmobiliaria lo es. Cuidado con la gente de Pondialel Company. ¿Eh? ¿Este tipo es de la empresa Senopa? Ah, ahora que lo pienso, el presidente de Pondialel Company murió hace 10 años o algo así. ¿Qué? ¿Esta mansión ha sido propiedad de la compañía Senopa durante los últimos 30 años? Ezoico había un gran enjambre de espíritus que aún no se habían convertido en no muertos frente a la puerta de hierro que tenía un talismán colocado sobre ella. La mayoría de estos espíritus eran de personas que habían muerto hace apenas unos años y no se habían convertido en no muertos, pero había algunos que habían perseguido este lugar durante 100 años y le contaron a Vandalieu sus historias. Incluso le dijeron la identidad de la persona, que era el hermano menor de un duque, el que había causado que esta mansión quedara maldita, algo que el empleado de Senopa no había mencionado, ya que a él mismo no le habían dicho nada sobre esto. El empleado de Senopa se volvió para mirar la mansión más allá de la puerta con una expresión de miedo en su rostro, pero Vandalieu pudo escuchar las voces de los espíritus que presionaban contra el otro lado de la puerta. De hecho, desde el momento en que Vandalieu entró en la ciudad, los espíritus de todo Orbaume inundaron sus alrededores para hablar con él. A diferencia de cuando visitó el ducado de Arner cuando tenía 7 años, poseía las habilidades de procesamiento del pensamiento a super alta velocidad, procesamiento del pensamiento en grupo y técnica de registro perfecto. Si se tomaba el tiempo, podría extraer información de innumerables espíritus y analizarla. El dueño anterior de esto era el hermano menor del duque Han, me alegro de que no fuera un alcrem, pensó Vandalieu. Parecía que esta mansión había pertenecido anteriormente a la casa de duques Han, y se sabía que el actual cabeza de familia era un titán. La casa del duque Han era una casa cuyos descendientes tenían sangre de titán corriendo por sus venas, pero debido al atavismo, el duque actual era un titán puro. Sin embargo, el duque de hace 100 años había sido un humano un poco más grande y más longevo que la persona promedio, y había fallecido. Sin embargo, el duque Han no había hecho ningún intento de encubrir los hechos de su hermano menor. Lo había enviado al Tajo y se negó a que lo enterraran en el cementerio de la familia. Había expiado suficientemente los pecados de su sangre y Vandalieu no tenía intención de castigarlo más. La compañía Senopa había tomado su propia decisión independiente de no mencionar a Duque Han por su nombre. Tanto en el Imperio Amid como en el Reino Orbaume, la realeza y los nobles eran criaturas esencialmente diferentes. Los únicos que creían que todas las personas eran iguales eran el tipo de clérigos que se formaban en lugares aislados y dedicaban toda su vida a su religión. Mi nación también ha adoptado la aristocracia, pero, me gustaría que las disparidades en la posición social fueran más razonables, pensó Vandalieu. Era el gobernante absoluto de su propia nación, por lo que era difícil lograr una igualdad perfecta en su sociedad. Ezoico con estos pensamientos pasando por su mente, Vandalieu le pidió a Natania, que todavía lo sostenía, que lo acercara a la puerta. En el momento en que lo hizo, las ventanas y puertas al otro lado del jardín comenzaron a abrirse y cerrarse con fuerza. Los árboles y la hierba, que no estaban podados y que crecían espesos, comenzaron a retorcerse como si fueran criaturas vivientes. Y la puerta comenzó a temblar con un desagradable ruido metálico a pesar de estar sellada. Natania, Miriam y el empleado de Senopa gritaron, y Simón y Arthur instintivamente tomaron sus armas. Darcia sonrió, tomando esto como la forma en que la mansión maldita los recibía con alegría. Es muy feliz que Vandalieu se acerque un poco más. ¡Qué adorable! Sí, no tengo ningún mal presentimiento sobre este lugar, dijo Vandalieu, confirmando que la mansión maldita probablemente les estaba dando la bienvenida. Bastante animado, a pesar de que no hay mucho sol, dijo Eisen, impresionado por los movimientos de las plantas de aspecto siniestro del jardín. Ah, ya veo. Si ese es el caso, dijo Simón, con una mirada de alivio mientras se relajaba y bajaba la mano de la empuñadura de su espada. Quizás el ruido al abrir y cerrar puertas y ventanas se parezca a un perro amistoso moviendo la cola, dijo Arthur, relajándose también. Creo que puede que tengas razón, Nisan. Después de todo, los perros mueven la cola rápidamente así cuando están felices, dijo Kalinia, con expresión relajada mientras asociaba esta mansión maldita con un perro amigable. Uf. Entonces fue simplemente feliz, dijo Natania con un suspiro de alivio. Sí, eso me dio un susto, dijo Miriam. El único que no quedó convencido ni aliviado fue el empleado de Senopa.
Su rostro estaba pálido y sus piernas temblaban tan violentamente como las de un ciervo recién nacido que intentase levantarse por primera vez. ¿Cómo estás tan seguro de eso? No importa cómo se mire, es una aterradora mansión maldita, ¿verdad? Este lugar es peligroso, salgamos de aquí, sí, hagamos eso, no tenemos otra opción. Gritó, diciendo la última frase completa de una sola vez. Ezoico A, buena articulación y un uso efectivo de tus pulmones, dijo Bandalieu, impresionado. Al momento siguiente, la puerta sellada se abrió de golpe. Enredaderas parecidas a serpientes se envolvieron alrededor de Natania, que sostenía a Bandalieu, y comenzaron a arrastrarlos a ambos adentro. Natania dejó escapar un grito desesperado. Natania, creo que es más emocionante si gritas como si tuvieras miedo, dijo Bandalieu. Y con eso, fueron empujados hacia las puertas de la mansión. Oh no. Dijo débilmente el empleado de Senopa, quien solo podía ver pasar todo esto sin poder hacer nada para detenerlo. Le tomó todo su esfuerzo no desmayarse en el acto. Era cierto que la compañía Senopa que lo empleaba tenía grandes conexiones con la iglesia de Alda. Hicieron importantes donaciones caritativas a la iglesia y muchos de sus empleados escucharon los sermones de la iglesia. Pero eso no significaba que todos los miembros de la empresa, incluido el propio presidente Senopa, fueran fervientes adoradores de Alda. Era una simple cuestión de tener conexiones con la iglesia de Alda porque eso era lo que era útil para sus negocios. No tenían ninguna intención de ser hostiles hacia Darcia o Bandalieu. Simplemente había mostrado esta propiedad, la que tenía la maldición más problemática entre todas las propiedades que poseían, para apaciguar a la iglesia de Alda. Y una vez que Darcia y Bandalieu se negaron a comprar la propiedad, habían planeado remitirlos cortésmente a otra empresa, llevando así una conclusión pacífica a todo este asunto. A este paso, nuestro futuro, no, mi futuro. Pensó el empleado con desesperación. Ezoico a pesar de las intenciones de su empresa, si la propiedad que estaban mostrando causaba daños, o incluso la muerte al único hijo de un noble honorario, se crearía la seria pregunta de quién era el responsable. Los adoradores radicales de Alda podrían aplaudir el incidente, pero no irían tan lejos como para defender a la compañía Senopa o a su empleado que había causado daño al hijo de un noble debido a su negligencia. El presidente de la empresa probablemente defendería al empleado, pero aún así era seguro que al final sería despedido. El empleado de Senopa ya empezaba a vislumbrar un futuro en el que huiría de Orbaume junto con su familia, apoyándose en la indemnización por despido y la carta de referencia que le entregaría el presidente cuando fuera despedido. ¿Por qué el sello nunca se ha roto antes?, murmuró el empleado de Senopa, todavía en shock. Quizás la mansión maldita siempre ha sido capaz de romper ese sello si realmente quisiera también. Simplemente no fue así, porque no había ninguna razón para hacerlo. Pero se han visto espíritus malignos tratando de romper el sello y escapar en múltiples ocasiones, es probable que sean los clérigos y ladrones que entraron a la mansión y murieron, cuyos espíritus se convirtieron en espíritus malignos no muertos. Creo que solo querían escapar de la mansión que los mató. Pero no estaban bajo el mando de la mansión, así que no tienen nada que ver con la voluntad de la mansión, ¿sabes? ¿La voluntad de la mansión, dices? Ciertamente tienes conocimientos sobre los no muertos. El empleado de Senopa guardó silencio mientras giraba la cabeza y se daba cuenta de que no había estado hablando con Darcia o Kalinia, sino con Eisen, la familiar con un collar alrededor del cuello. Había sospechado que ella era un monstruo tan inteligente como parecía, pero se quedó estupefacto al saber que ella tenía más conocimientos que él. Es cierto que la mansión no se puede mover de donde está, independientemente de si está sellada o no. Pero incluso si está sellado, los ladrones y delincuentes entran y invaden sus terrenos, por lo que no faltan víctimas, dijo Darcia. Kalinia soltó una risa divertida. Por eso la mansión no tenía motivos para romper el sello. De hecho, permanecer sellado haría menos probable que fuera purificado por intrusos que son demasiado poderosos, como aventureros de alto rango que son capaces de convertir los terrenos en un desierto vacío. Ezoico N de ninguna manera. Entonces le hemos hecho el juego, gritó el empleado de Senopa. Borzofoy se rió. Parece que te han engañado. Pero no te preocupes, no hiciste nada malo. Esto fue solo un pequeño accidente. El empleado de Senopa comenzó a gritar incontrolablemente, con una expresión de pura desesperación en su rostro. No tiene que poner ese tipo de cara, señor empleado, dijo Simón apresuradamente.
Arthur, Kalinia y la señorita Isen simplemente estaban explicando sus pensamientos y Borzofoy solo estaba tratando de asegurarte que no es tu culpa. No intentábamos hacerte sentir más culpable. Por cierto, esto a menudo se olvidaba cuando estaba en presencia de Arthur y los demás, pero el propio Simón era un hombre de aspecto bastante feroz, aunque su apariencia había mejorado considerablemente después de que mejoró su actitud y estilo de vida hace un año y comenzó a afeitarse la barba. Pero parece que a la mansión le ha gustado Vandalieu, así que me gustaría decidirme por este lugar, dijo García. Señor empleado, ¿podría mostrarme el contrato? ¿Y debería realizar el pago aquí ahora? García-san, creo que primero deberíamos regresar a la sede de la compañía Senopa. Probablemente tendrá que pagar millones de bounce, por lo que él solo no podrá recuperar todo el dinero, dijo Miriam. García estaba intentando seguir adelante con la compra de esta aterradora mansión maldita que había roto su propio sello, y ni ella ni Miriam parecían estar preocupadas por la seguridad de su hijo o de Natania. Después de haber pasado por una gran confusión mental, el empleado de Senopa sacudió la cabeza como un muñeco roto. Para empezar, tenía la intención de que García y Vandalieu rechazaran esta propiedad, y nunca tuvo la intención de venderla. Ciertamente no llevaba el contrato. Ah, ¿de verdad? Entonces no se puede evitar. Iré a la sede de la compañía Senopa con Simón-san y compraré esta mansión, dijo García. Eisen, eres considerado un familiar, así que espera en la mansión con tu domador, Vandalieu. Miriam-san y todos los demás, por favor esperen frente a la puerta y, si alguien viene, explique la situación en torno al sello roto para que no cause pánico. Sí, dijo Eisen. Déjanoslo a nosotros. Dijo Miriam. Y así, el grupo se dividió. Cuando el empleado volvió en sí, estaba sentado en el asiento del cochero de un carruaje con Simón, dirigiéndose de regreso a la sede de la compañía Senopa. En la sede de la empresa Senopa, el presidente insistió en que no podía vender una propiedad tan peligrosa, pero García dijo, está bien, ya no es peligrosa. Lo juro por el nombre de la diosa vida y el campeón Zakart. Luego forzó la compra mostrándole lo que había traído para pagar la mansión. Una fortuna tan grande que uno no podía creer que hubiera cabido dentro del carruaje. Montones de bolsos de cuero llenos de monedas de platino, lingotes de oro y piedras preciosas. Probablemente unos 10 millones de bounce en total. Ezoico y luego compró la mansión por solo 300.000 bounce, un precio sorprendentemente bajo para una mansión de 3 pisos completamente amueblada con un gran jardín y pinturas históricas. La noticia de que la condesa honoraria García Zakart del ducado de Alcrem había comprado esa mansión maldita se extendió como la pólvora entre los nobles y los comerciantes que almacenaban bienes para ellos. Explicación del monstruo, extracto de documentos en la sala de referencia del gremio de aventureros. Mansión maldita. Este es un edificio habitado por no muertos que mueven y manipulan sus puertas, escaleras y muebles. Estrictamente hablando, el edificio en sí no es un monstruo, pero se hace referencia a él como tal por conveniencia. En muchos casos, se trata de antiguas residencias de nobles y comerciantes ricos, y surgen cuando estas residencias se convierten en escenarios de incidentes trágicos, como cuando los propietarios de la residencia masacran a toda su familia o torturan y matan a sus sirvientes o amantes. Debido a que existen innumerables no muertos dentro de los terrenos de la mansión, formando un colectivo con la mansión en su centro, las mansiones malditas se consideran como un todo al contar varias de ellas, en lugar de contar los monstruos individuales dentro de ellas. La dificultad de destruir una de esas mansiones depende del tamaño del terreno, de los mecanismos ocultos instalados en ella y de lo poderosos que sean los no muertos que hay en su interior. La mansión de un comerciante a veces puede contener cámaras ocultas para almacenar tesoros secretos, pero las mansiones de los nobles a menudo contienen mecanismos ocultos, como pasajes de escape de emergencia. Incluso hay nobles que instalan mecanismos ocultos que no podrían tener ningún uso regular. Los monstruos que aparecen dentro de estas mansiones son a menudo sirvientes, prostitutas y niños secuestrados que se han convertido en no muertos. Pocos de ellos son no muertos que pueden lanzar hechizos, como liches. Sin embargo, uno no debe bajar la guardia dentro de una mansión así, ya que es posible sufrir una emboscada desde el punto ciego de uno por parte de fantasmas, que en gran medida no se ven afectados por los ataques físicos. Decoraciones de mansiones embrujadas para convertirse en armaduras de malla vivientes y pinturas malditas. Y armas malditas.
Cuando una mansión es abandonada durante varios siglos y queda muy corrompida por el miasma, se vuelve casi idéntica a un verdadero nido del diablo, lo que lo hace aún más peligroso ya que las plantas del jardín y los insectos y roedores que viven en la mansión también se convierten en monstruos. Las mansiones que anteriormente pertenecían a nobles con rango cortesano de varón o inferior suelen ser más pequeñas y tienen pocos mecanismos ocultos. 5 clérigos con habilidades equivalentes a las de los aventureros de clase D serán suficientes para purificar tales mansiones. Sin embargo, la purificación de mansiones que anteriormente pertenecían a nobles con un rango de corte de duque o superior a menudo requiere sumos sacerdotes con una habilidad equivalente a la de los aventureros de clase ezoico en Orbaume. Hay pocas comisiones para purificar las mansiones malditas publicadas en el gremio de aventureros, pero en otros ducados, esta tarea a veces la realizan los aventureros en lugar de la iglesia. Antes de aceptar esta tarea, recomendamos discutir cosas en detalle con el cliente, cosas como asegurar que no exigirá compensación por la destrucción de obras de arte que se han convertido en monstruos, o confirmar si preferiría que paredes y puertas se dejen intactas. Por cierto, lidiar con una mansión maldita es considerablemente más fácil si al cliente no le importa que se lancen hechizos repetidamente desde fuera de los terrenos hasta que se destruya toda la mansión, o que se rocíe todo el terreno con aceite y se le prenda fuego. Sin embargo, tenga en cuenta que, en muchos casos, el cliente no permitirá tales medidas. Incluso si lo hacen, si un hechizo perdido golpea la mansión de otro noble o las llamas se extienden a propiedades adyacentes, el cliente y los aventureros que realicen la tarea serán considerados responsables. En el mejor de los casos, pueden salirse con la suya pagando grandes sumas como reparación. En el peor de los casos, incluso podrían ser ahorcados. Por lo tanto, recomendamos precaución. Como dijo una vez el campeón Pharma Gold, los humanos vivos dan más miedo que los muertos.